Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Un especial saludo a todos. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Salud Mental y Bienestar, Retos y Desafíos para una Nueva Sociedad. Les recordamos a los asistentes en la ciudad de Barranquilla que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor, ingresando a la tienda Uninorte. Igualmente invitamos a los participantes a interactuar, dejando sus preguntas y comentarios por medio del chat que encuentran al costado derecho haciendo clic en el signo de interrogación. A continuación, los dejamos con el profesor Jean David Polo del Departamento de Psicología de Uninorte, quien nos acompañará en esta sesión y presentará a nuestros conferencistas. Sean todos muy bienvenidos. Buenos días para todos y todas. Buenas tardes también a los que nos están escuchando del otro lado del planeta. Bienvenidos a la jornada del día de hoy. Para mí es un placer estar como presentador y como ponente en esta actividad. Pues tengo el honor y el placer de presentar tanto al profesor Mirko Antino como al profesor Carlos María Alcover y tratar de que la jornada de hoy sea enriquecedora, nos permita vislumbrar, conocer, reconocer algunos de los aspectos que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Comienzo presentando entonces al profesor Mirko Antino. Mirko Antino es profesor asociado del área de metodología del Departamento de Psicobiología y Metodología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid. Su doctorado lo obtuvo en el año 2010 y tiene maestría en métodos de ciencias conductuales de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene publicaciones en varias de las revistas más importantes del área de metodología y de psicología del trabajo de las organizaciones. Y en estos momentos, pues, es editor de la revista española del Spanish Journal de Psicología, editado también por Cambridge. Le damos la bienvenida a nuestra Cátedra Europa, a la Universidad del Norte. Gracias por estar con nosotros, Mirko. Muchísimas gracias, Jean David, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad del Norte y a todas las personas que han participado en la organización de este evento. Es un placer para mí compartir ese espacio de reflexión con amigos, maestros y compañeros de trabajo. Si os parece, voy a proyectar la presentación. A ver. Un segundo.
Bien, se debería ver correctamente. Si hay algún problema me interrumpís porque ya no tengo acceso visual al chat. Así que nada, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, la estructura de mi presentación es la siguiente. He pensado que, bueno, para honrar la invitación, identificar inicialmente unos retos para la salud mental, el bienestar, retos que nos demanda nuestra sociedad, ver cuáles son algunas de las aportaciones desde la parte científica y de investigación, y entendiendo que mi invitación pues tenía algo que ver con mi investigación, entonces pues desde el enfoque social, contando con aportes desde la psicología social y de las organizaciones. Y finalmente pues unas reflexiones por cada uno de los retos, cómo construir una nueva sociedad, pues tendiendo puentes entre el conocimiento científico, el que tenemos, el que estamos construyendo en la comunidad científica, y cuáles pueden ser las acciones institucionales. En concreto, os voy a hablar de 3 retos. El primero es la integración de la diversidad. El segundo reto tiene que ver con cómo ponemos de acuerdo 2 esferas vitales, como es el mundo del trabajo y la familia. Y el tercer reto, como no podía faltar, pues alguna reflexión sobre algún elemento circunstancial debido a la pandemia que estamos sufriendo en todo el planeta. El punto de partida, puesto que estamos hablando de salud y bienestar, pues no nos sobra, yo creo, hacer referencia a la Organización Mundial de la Salud, tan presente en estos días, y destacar un poco que el concepto de salud, pues, tiene que ver tanto con el bienestar físico y mental, pero también con la parte social, ¿vale? Ya más allá de lo que es el enfoque en la presencia del bienestar y no solamente en la ausencia de las enfermedades, me gustaría destacar lo que es el aspecto social, que es digamos, la faceta sobre la que me voy a centrar en esta ponencia. Entonces, comenzando con la descripción de los retos, pues me he dado el gusto de investigar un poco cuál es la realidad colombiana, un poco más de lo que ya conocía, y pues evidentemente hay muchos datos de lo diverso que es, de la diversa que es la sociedad colombiana, ¿no? Destaco unos elementos. En 1991 se reconoció dentro de la Constitución la diversidad, ¿vale? Dentro de la Constitución política, y unos datos no tan recientes, pero no he encontrado fuentes más recientes. En el censo colombiano del 2005 vivían 84 pueblos distintos, coexistían más de 60 lenguas nativas, y hay muchísima más información que lo que muestra es un panorama muy diverso. Contemporáneamente, pues la UNESCO destaca cómo la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad y que debe valorarse y preservarse, ¿vale? Pues entonces estamos dentro de este reto. ¿Cómo podemos integrar la diversidad en nuestra sociedad? Entonces, desde la psicología, en este caso diré yo más bien social, y luego pues toda la parte de psicología del trabajo y de las organizaciones ha ido tirando de allí, tenemos fundamentalmente ciertas respuestas. Entonces, punto número 1, ¿la diversidad es buena o es mala? Bueno, probablemente ambas cosas, ¿no? En el sentido de que en un grupo diverso, el lado positivo está bastante claro y muy visible, ¿no? Grupos diversos tienen amplias gamas de conocimiento, pueden aportar a personas diferentes de distintos contextos, pueden aportar su propia experiencia, pueden aportar distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos elementos culturales, y claro, esto evidentemente puede ser una gran riqueza. Si hablamos dentro del contexto de trabajo, por ejemplo, en el contexto de tareas que no son rutinarias, ¿no? Donde haya que innovar, donde haya que buscar soluciones complejas a ciertos problemas, ¿no? Por otra parte, la diversidad es difícil de integrar. ¿Por qué? Porque muchas veces las semejanzas y las diferencias que tenemos con los demás
pues hacen saltar conflictos de identidad. Y de aquí tenemos lo que es la perspectiva de la categorización social. ¿Y qué significa eso? Bueno, fundamentalmente, si tenemos un grupo de personas, pues diversas, podemos tener, por ejemplo, ahora en el aula y la persona que nos están siguiendo, diversidad de edad, diversidad de sexo, diversidad de cultura, tenemos personas europeas, americanas, de distintos sitios de Colombia, etcétera, ¿no? Claro, el problema es cuando de repente nos empezamos a identificar fuertemente con una de las categorías, la que sea. Aquí os propongo, por ejemplo, el tema de sexo. Y de repente nos empezamos a sentir hombres versus mujeres, o europeos versus americanos, o colombianos versus italianos, etcétera, ¿no? Entonces, desde la psicología social y sin entrar en mucho detalle, sabemos qué ocurre en este caso. Cuando empezamos a identificarnos fuertemente con una categoría, fundamentalmente empiezan lo que son los sesgos intergrupales. Y esto me voy a centrar en dos, fundamentalmente hace que tendamos a valorar más positivamente nuestro propio endogrupo, nuestra categoría, y empezamos a sentirnos en competición con las otras categorías. Y de allí surgen, según, digamos, esto pueden ser consideradas las bases psicosociales de lo que es un conflicto de identidad, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora con el estudio de la diversidad y tomando estas referencias teóricas como base, ¿no? Estamos en un punto en el que sabemos que tenemos que considerar muchas dimensiones de diversidad. No solo somos hombres en un contexto, somos hombres con una cierta edad, somos hombres con un pasado, con una identidad cultural, con un idioma, etcétera, etcétera. En todas las dimensiones de diversidad se tienen que considerar en el mismo tiempo y en interacción. Y esto es lo que llamamos el enfoque de las fallas de grupo o fallas de equipo, que se empezó a trabajar gracias al trabajo teórico de Lau y Murningham del 98. Fundamentalmente consiste este enfoque en estudiar las distintas alineaciones posibles que hay en un grupo basadas en categorías de diversidad. Entonces, claro, esto supone un desafío metodológico, punto número uno, en cuanto a lo que es la medición. ¿Cómo podemos estimar este amount de diversidad y entender cuál es en qué contexto, qué es lo relevante, por ejemplo? No necesariamente nos tenemos que sentir hombres versus mujeres, pero podemos sentirnos jóvenes versus viejos, dependiendo del contexto. Entonces, es muy importante dentro de lo que es la medición tener en cuenta lo que es la percepción. No voy a entrar en mucho detalle, simplemente muy rápidamente lo que son mis pequeñas aportaciones en esta área. Hemos publicado recientemente, en 2019, un trabajo en el que mostramos que la diversidad, y cojo la tabla que está publicada en el artículo, por lo cual la tenéis en inglés, hago referencia a los conceptos técnicos, por eso lo he dejado en inglés. Fundamentalmente, lo que venimos a investigar en este trabajo era lo siguiente: la diversidad puede llevar a conflictos de estatus. Y uno de los mecanismos que puede explicar esto es porque cuando nos basamos en un contexto de trabajo a evaluar las personas en temas identitarios en lugar que por otras características, esto hace que se genere una sensación de injusticia. Es decir, si a mí en el contexto de trabajo se me evalúa por ser italiano, por ser joven o viejo según el contexto, por ser de psicología en lugar que de otra facultad, etcétera, y no tanto por lo que son, por ejemplo, mis aportaciones, pues esto hace crecer en mí una sensación de injusticia. Y esto hace que probablemente yo empiece a pelearme por el estatus, en el sentido de que quiero que se me reconozca mi trabajo, no por un tema identitario, sino por lo que son mis aportaciones, por ejemplo. Lo que fuimos viendo en esta investigación es que una de las formas que tenemos para contrarrestar estos efectos negativos de la diversidad es crear una situación en la que todo el mundo conoce cuál es su rol
Y digamos que la clave es identificar y clarificar cuáles son los roles dentro del equipo. De esta forma, a Mirko, se me evalúa por mi aportación metodológica a la conferencia y no se me evalúa por otros elementos identitarios que pueden generar este tipo de pelea. Esto fue un trabajo que empezamos en 2015 y terminó publicado en 2019. Y en la misma línea, extendiendo un poco más, estamos ahora trabajando en otra investigación que da un paso más y creo que enlaza muy bien con lo que es el contenido de la ponencia, porque vemos que los efectos negativos de la diversidad, cuando empezamos a reconocernos como subgrupos distintos y cuando hay un conflicto de identidad en juego, van más allá, ¿no? Entonces, llegan a determinar que una persona, por ejemplo, deje el trabajo, ¿vale? O que una persona deje por un tiempo el trabajo, deje la empresa. Incluso tenemos una relación positiva con bajas médicas, ¿vale? El mecanismo en este caso que estamos utilizando es el mecanismo de las conductas incívicas, el hecho de que en el trabajo una persona se sienta, pues eso, que se le señala, que se le oculta información, que se le trate de forma no apropiada, que incluso con insultos, etc. Entonces vemos que un conflicto de identidad puede degenerar hasta este punto y lo que puede generar es problemas en términos de una persona se siente que necesita cambiar de trabajo, abandonarlo o pedir bajas, etc. Con lo cual un fuerte impacto en la esfera del bienestar y de la salud, ¿no? Y bueno, dentro de este mismo contexto de investigación lo que vemos es que es clave para las personas a la hora de decidir si dejar o no la organización y para ver si en este contexto diverso se pueden bloquear estas cadenas causales, lo que es clave es la relación que las personas establecen con el líder. Y hemos trabajado con un constructo que se llama Leader-Member Exchange, ¿vale? Es importante trabajar tanto la calidad de las relaciones que las personas establecen con su propio supervisor como el diferencial. Lo que viene a decir es que el hecho de que el líder trate de forma diferente a las distintas personas. Vemos que es muy, muy importante que dentro de un grupo las personas se sientan tratadas bien y que vean que la forma en la que se le está tratando es igual para todos, ¿vale? Pues este es otro trabajo, todavía no está publicado, está en revisión y estas pues son mis pequeñas aportaciones actuales a este mundo. Entonces, para volver a aterrizar, ¿qué sabemos sobre la diversidad? Bueno, pues ya hay cierta acumulación de evidencia empírica y lo que hicimos en 2013 en un capítulo divulgativo en un manual de la SIOP, la Society for Industrial Organizational Psychology, fundamentalmente lo que hicimos fue lo siguiente. Punto número 1, intentar explicar cuándo y cómo la diversidad puede impactar negativamente a los grupos. Y punto número 2, hacer una recolección de lo que era en aquel momento, estamos hablando de 2013, la evidencia empírica disponible para ver cómo se puede gestionar la diversidad. Y esto es fundamentalmente el resumen que tenéis publicado en el capítulo. Lo que viene a decir es un poco lo que os he contado hasta ahora, que en un grupo diverso, de repente lo que puede ocurrir es que las personas empiecen a reconocer esta diversidad, empiecen a identificarse con ciertas categorías y esto lo que hace es que surja el conflicto, que la gente deje de compartir información y esto finalmente lo que va a impactar es el rendimiento y el funcionamiento del grupo. Claro, dependiendo de la etapa, digamos, de este proceso psicológico, podemos intervenir de distintas formas. Por ejemplo, pues manejando elementos contextuales que hagan que la persona no reconozca esta diversidad. Lo típico, que haya cierta política de integración cultural, por ejemplo. O podemos trabajar forzando o promoviendo que las personas entiendan quién sabe qué dentro del equipo. De esta forma ya recurrimos a los demás sabiendo que pues Mirko es experto en metodología, Jean-David es experto en psicología del trabajo de las organizaciones, etcétera, etcétera.
Entonces, esto hace que se valoren las personas por sus conocimientos y no tanto por las categorías demográficas que también poseen, por supuesto. Otra forma es trabajar con la autonomía. Entonces, podemos en un momento dado jugar con dar más o menos autonomía dentro del grupo para evitar que haya cierto surgir de cierta fricción, ¿no? Y así sucesivamente. Otra estrategia que hemos visto, y una en concreto sobre la que fue mi trabajo de tesis, combinar el hecho de que el grupo tenga objetivos unitarios y que entonces construya una identidad unitaria acerca del objetivo que tiene el grupo, ¿no? Y por lo tanto, pues algo que esté por encima de lo que son las divisiones subgrupales basadas en identidad. Bueno, esto fundamentalmente, muy rápidamente, en 10 minutos, han sido mis últimos 10 años de investigación sobre el tema de diversidad. Pero más allá de los detalles, que en la presentación que tendréis disponible vienen todas las referencias por si queréis profundizar, me gustaría destacar una cuestión. Si vemos la agenda política, y nuevamente me voy a centrar en el contexto colombiano, el hecho de tener que generar una integración de la diversidad es algo explícito, ¿vale? Entonces, cito directamente desde el Ministerio de Cultura, y todo esto se encuentra actualmente colgado en la página del Ministerio de Cultura, un informe. Una de las prioridades es hacer que la diversidad cultural y el ejercicio de los factores fundamentales se convierta en uno de los factores fundamentales del bienestar para fomentar creatividad social y desarrollo humano sostenible, citando casi literalmente. Y luego, fundamentalmente, uno de los grandes objetivos es la ampliación del conocimiento sobre los contextos y los procesos sociales que están detrás de la diversidad. Entonces, yo considero que haya que generar ocasiones y puentes para lo que estamos trabajando en esta línea, para que pues, todo este conocimiento llegue a las instituciones y que efectivamente se pueda traducir en acciones concretas, ¿no? El siguiente reto tiene que ver con la esfera del trabajo y de la familia, estas dos esferas. Y bueno, fundamentalmente yo creo que está muy presente a distintos niveles este debate y este empeño institucional para llegar a crear, tender puentes entre estas dos esferas, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de conciliación, ¿vale? Yo creo que es muy importante aquí destacar un elemento, más allá de lo que es el poder conciliar una parte vital con otra, o por ejemplo, el hecho de que haya una distribución equitativa en una pareja, en un núcleo familiar de los distintos tipos de tarea, hay algo más o algo complementario. Y fundamentalmente voy a centrarme en lo que es el conflicto que se genera entre estas esferas, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que estemos preocupados a la hora de estar ejecutando nuestras tareas, a la hora de estar trabajando. Estamos preocupados por temas laborales, no conseguimos luego parar de pensar en estas cosas y esto nos afecta a la esfera familiar. O al revés, tenemos algún problema en familia y pues esto no nos permite trabajar bien. Creo que esta es una sensación común que todos en algún momento hemos tenido. Pues esto va a ser un aspecto sobre el que me voy a centrar. Hay algo más que conocemos dentro de la literatura, que es lo que definimos el modelo crossover-spillover. Esto nos permite dar un paso más y ahora os intento explicar en qué sentido. Por ejemplo, tenemos una pareja sentimental, ¿vale? Un miembro de la pareja, el miembro A, y el miembro B, ¿vale? Marido y mujer o lo que sea el núcleo familiar que se esté analizando. Entonces, claro, una persona tiene en su contexto de trabajo, pues tiene unas demandas laborales en concreto. Estas demandas laborales lo que pueden hacer es generar un malestar en la persona
y esta persona se lleva el malestar del trabajo a la casa. Es decir, el hecho de estar viviendo una situación de malestar dentro del trabajo hace que a través de un proceso de spillover del mundo del trabajo, este problema se transfiera al mundo de la casa. Y entonces un malestar en el trabajo puede estar relacionado con una conducta negativa dentro de la casa, ¿vale? Y esto es lo que llamamos spillover, el salto que hay desde una esfera a otra, porque estas dos esferas están muy, muy relacionadas entre sí, más de lo que solemos pensar. Claro, esto además de ser un salto entre esferas, lo que ocurre también es que lo que yo esté haciendo en mi casa puede afectar a mi pareja. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo esté teniendo cierta conducta negativa o positiva que sea en casa puede alterar lo que son las demandas domésticas de mi pareja. Con lo cual, ya no solo lo que me está ocurriendo en el mundo del trabajo me está afectando en el mundo, en la esfera doméstica, sino que también afecta a mi pareja. Y mi pareja, por el mismo procedimiento o por el mismo tipo de proceso, lo que está sufriendo en casa o lo que está viviendo en casa se lo puede llevar al trabajo, ¿vale? Entonces, hay un salto de esfera dentro de lo que es la esfera del trabajo, la esfera doméstica, que llamamos spillover, y hay un salto crossover entre personas, de contagio entre personas. Entonces, este modelo se lleva ya estudiando unos cuantos años, diría yo, un par de décadas, aunque ha habido un boom seguramente en los últimos 10 o 15 años. Y esto pues, nos permite generar mucho conocimiento sobre el tema. Yo os voy a enseñar un ejemplo de una investigación que que acabamos de publicar este año, que creo que un poco rinde mejor la idea de lo que es este modelo más general de spillover y crossover. Entonces, he tenido el placer de participar a un proyecto financiado por el Ministerio aquí en España, junto al profesor Rodríguez Muñoz, amigo y compañero de distintas investigaciones, sobre la temática general del acoso psicológico, ¿vale? Entonces, el acoso psicológico en el trabajo, en general, bueno, podemos definirlo como un conjunto de conductas negativas que están sistemáticamente dirigidas hacia una persona. Y entonces lo que ocurre es que cuando una persona recibe o sufre este tipo de conducta, la persona acosada se encuentra normalmente en una posición de inferioridad en el trabajo, se encuentra en una posición de aislamiento dentro de su propio ambiente de trabajo, perdiendo todos aquellos elementos de apoyo social dentro del contexto de trabajo. Y de alguna forma, si queremos hacer una analogía con el mundo más más clínico, digamos que se genera una situación similar a lo que es la indefensión aprendida. Entonces, en la investigación que os presento aquí, fundamentalmente nos centramos en los procesos a corto plazo a nivel individual, ¿vale? Las consecuencias y los procesos de estar expuestos a la conducta de acoso en el trabajo, ¿vale? Y como segundo elemento, los efectos cruzados, con lo cual volvemos al modelo anterior del crossover, el efecto en otras personas, ¿vale? Entonces, fundamentalmente lo que venimos a estudiar es cómo personas que en un momento dado estén sufriendo una situación de acoso tienen una respuesta interior a este fenómeno y cómo esto luego se traslada a una persona externa a través del proceso de crossover. Entonces, esto desde un punto de vista metodológico tiene cierta complejidad porque nosotros planteamos un diseño con ambas comparaciones, intrasujetos y entre sujetos. Lo que viene a decir es que estudiamos una situación en la que yo, Mirko, en ciertas semanas, fue en este caso, pero podría ser en días o en meses, ¿no? Pues en cierto momento estoy sufriendo una situación de acoso, ¿cómo reacciono? Y lo comparo con cómo yo, Mirko, en otra situación en la que no estoy sufriendo acoso o en la que estoy sufriendo menos acoso, ¿cómo reacciono? Es decir, tenemos
un nivel de estudio que es intrasujeto. Vemos cómo el mismo sujeto reacciona frente al estímulo, en este caso, que es el acoso, con lo cual variabilidad intra en el estímulo y en la respuesta, pero por otra parte también comparamos distintas personas, con lo cual como otra persona que está viviendo otro tipo de fluctuación de acoso, pues cómo está reaccionando, ¿vale? Con lo cual tenemos dos niveles, el nivel intrasujeto y el nivel intersujetos. Esto pues genera cierta complejidad metodológica. Fundamentalmente lo que se requiere para estudiar un fenómeno de este tipo es una observación a lo largo del tiempo, con lo cual más mediciones por el mismo sujeto y la misma pareja, en este caso, para tener pues la posibilidad de comparar, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las hipótesis de partida? Fundamentalmente, consideramos el acoso como un estresor que lo que lleva es a un desgaste de energía, y dentro de lo que es el modelo muy utilizado ahora de recursos, una pérdida de recursos. Es decir, una persona que está sufriendo acoso, lo que consideramos que puede ocurrir es que tenga un fuerte desgaste de energía y pérdida de recursos que no puede dedicar a otras cosas. Con lo cual, esto lleva a agotamiento emocional y a rumiación como proceso. Es decir, una persona que está sufriendo acoso, según nuestro punto de partida, tiende a rumiar sobre lo que le está ocurriendo en el trabajo. Y esto, por una parte, le lleva al agotamiento emocional, pero por otra parte, y esto enlaza con lo que os presentaba antes del modelo crossover y spillover, lleva a efectos cruzados en otras personas. Fundamentalmente, consideramos, y hay ciertas bases teóricas, entre otros trabajos hechos por miembros del equipo en el que estoy trabajando, el estrés se puede transmitir porque hay un fenómeno de desplazamiento de la frustración, ¿vale? Y claro, esto ocurre muy frecuentemente en el contexto de la pareja sentimental, porque es el núcleo directamente del que más, el núcleo directo que puede sufrir. Cuando yo salto de la esfera del trabajo a mi esfera privada, pues normalmente una de las componentes fuertes es la familia. Entonces, fundamentalmente, llegamos a plantear que el hecho de sufrir acoso en el trabajo puede llevar a socavación social de la pareja, ¿vale? Las bases teóricas de este trabajo, nuevamente, desde la psicología, en este caso diría desde el área de la salud ocupacional, la teoría de la activación cognitiva del estrés, ¿vale? Fundamentalmente, ¿cuál es el problema? Que una activación fisiológica prolongada, como es la de una situación de acoso, en la que yo empiezo a sentirme aislado, empiezo a sentir que me falta apoyo, empiezo a sentir que se me está consumiendo mi energía, pues genera una incapacidad de desconectar del evento, ¿vale? Es decir, es justo el hecho de que sea una situación prolongada, con lo que, por eso la necesidad de un diseño longitudinal, lo que hace que no pueda desconectar. Y esto hace que genere rumiación, ¿vale? Y la rumiación en sí es la que me lleva luego al agotamiento y a la socavación social gracias a, o por culpa de, mejor dicho, del efecto crossover. Y por lo que tiene que ver con los resultados, pues encontramos evidencia empírica a favor de nuestras hipótesis, con lo cual la exposición a conducta de acosos estaba relacionada de forma positiva y significativa con el agotamiento emocional, y un proceso que puede explicar esta relación en un modelo de mediación, pues es la rumiación de la ira. Es decir, las personas que están expuestas al acoso tienden a rumiar más y esto le lleva a agotamiento emocional. Dando el salto y volviendo a lo que es el punto de partida, también encontramos la relación de, digamos, soporte empírico al efecto crossover. Con lo cual, sí vemos que la exposición al acoso
lleva a impactar a la pareja. Con lo cual, este es un problema del mundo del trabajo que sí, tristemente, nos llevamos a casa y tiene consecuencias en el ámbito doméstico, ¿no? Pues fundamentalmente, ¿qué nos enseña esta pequeña investigación que se publicó este año en el Journal of Interpersonal Violence? Pues que, punto número 1, la teoría de activación cognitiva del estrés, pues es una teoría que nos sirve también para entender lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo y para estudiar lo que son los estresores dentro del mundo del trabajo, que a su vez, pues, tienen luego impacto en las personas con las que nos relacionamos, en nuestras relaciones más estrechas, ¿no? Y, bueno, la rumiación es un mecanismo sobre el que quizás se pueda incluso trabajar y, fundamentalmente, el gran problema de todo esto y lo que aprendemos es que el agotamiento y la agresividad que recibimos se desplazan hacia otras personas. Entonces, estas espirales negativas de lo que me ocurre en el trabajo, me encierro en esto, empiezo a rumiar, me lo llevo a casa, pues claramente en función de esto se tienen que diseñar estrategias de intervención que contemplen tanto la parte del diseño del trabajo, en el que el profesor Jean-Louis de Polo es un gran experto, con lo cual pues igual luego le escucharemos su opinión, pero también con estrategias de intervención a nivel más individual. Entonces, claro, partiendo de esta forma de estudiar cómo los distintos mundos se entremezclan, vamos a entrar en una faceta concreta de este conflicto entre el mundo del trabajo y de la familia y vamos a hablar de lo que es la situación actual. Dentro de lo que es la aportación de la psicología al estudio de lo que está ocurriendo durante esta pandemia, claramente tenemos una preocupación para los efectos de la pandemia sobre la salud mental, bueno, más allá o paralelamente a lo que son los claros efectos de la enfermedad desde un punto de vista más biológico, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que os voy a contar aquí simplemente es una investigación que hicimos a lo largo de la pandemia, que tenía como objetivo fundamental detectar elementos de vulnerabilidad en la población, básicamente para contestar a la pregunta de quiénes son las personas que sufren más en términos de salud mental las consecuencias de la pandemia y de las acciones políticas que se toman durante una pandemia, ¿no? Claro, el punto de partida aquí, la reflexión que hicimos es el escenario económico que se está viviendo y que se empezó a vivir casi desde el comienzo es difícil. Entonces, claro, esto probablemente tenía un impacto en lo que es la inseguridad laboral, ¿vale? La percepción de que las personas tienen en relación a si tienen un trabajo seguro, si pueden contar sobre los ingresos del trabajo, etcétera, etcétera. Por otra parte, el confinamiento, una de las medidas políticas que se han tomado, claramente lo que ha generado es que el espacio de trabajo y el espacio familiar se hayan mezclado de forma irremediable, porque muchas personas han empezado o han tenido que teletrabajar. Entonces, claro, elementos de conflicto entre el mundo del trabajo y el mundo familiar, pues probablemente allí, según la hipótesis de partida, pues tenían algo que ver en la evolución de la salud mental, ¿no? Pues algún dato ya concreto del estudio. El estudio se ejecutó en España, donde el 14 de marzo pues, se decretó el confinamiento. Para que tengáis una idea, porque tiene que ver con la investigación, un par de datos más. En abril, según fuentes del Ministerio, entre el 15 y el 20% de la fuerza de trabajo del país estaba involucrada en las medidas de emergencia llamada ERTE. Fundamentalmente es una intervención del Estado un mecanismo de intervención del Estado para intentar mantener las relaciones laborales, ¿no?
Y bueno, otro elemento importante que se enlaza con lo que decía antes, el 30% de las personas, según fuentes del INE, en España viven en menos de 60 metros cuadrados, que es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? A la hora de entender por qué el teletrabajo y por qué toda esta situación podía generar cierta problemática, ¿no? Pues recogimos datos con casi 2.000 participantes y fundamentalmente, bueno, os voy a dar un overview, se me escapa en español, de lo que son los resultados, ¿no? 1.300 participantes nos contestaron a las 9 tomas que hicimos, con lo cual 9 momentos de medida, y lo que estudiamos fue principalmente la evolución de indicadores de salud mental. Tenemos por una parte ansiedad y depresión, ¿vale? Y por otra parte insomnio. Los elementos que considerábamos que podían afectar a la evolución de estos indicadores de salud mental han sido el conflicto trabajo-familia, todo lo que os he contado hace unos minutos, y la inseguridad laboral, ¿vale? Los resultados son prácticamente idénticos, con lo cual me limito a presentaros los resultados por lo que es el conflicto trabajo-familia. Entonces, aquí lo que vemos es, por una parte, que las personas que tienen bajo nivel de conflicto trabajo-familia, que es en el gráfico, son los circulitos, tienen una evolución distinta y un punto de partida distinto frente a las personas que tienen un alto conflicto trabajo-familia, ¿vale? Y esto ya no es solo un tema de cantidad, veis que las dos curvas son una por encima de la otra, con lo cual evidentemente las personas con más conflictos sufren más ansiedad, pero quiero destacar un elemento importante que creo que es una contribución interesante, que tienen una evolución temporal distinta. Ya no es un tema de cantidad, a más conflicto trabajo-familia, más ansiedad, sino que las personas que sufren conflicto trabajo y familia tienen una evolución temporal distinta. La curva se acentúa más, ¿vale? Un patrón similar lo encontramos por el insomnio, ¿vale? Veis que las personas que tienen bajo conflicto trabajo-familia tienen un ligero incremento del insomnio, pero la forma de la curva es muy distinta para las personas que sí están sufriendo el conflicto trabajo y familia. Lo veis en la parte superior de la gráfica. Una reflexión, si comparamos estas dos gráficas, es que ansiedad y depresión encontramos un efecto inmediato, es decir, es la primera reacción es de ansiedad, y luego tenemos un efecto, diría yo, cumulativo, y vemos que poco a poco empieza a desencadenar el elemento del insomnio, que otra vez es coherente con las teorías de acumulación del estrés. Vale, pues esto es un overview de los resultados de esta investigación. Entonces, claro, si nos movemos del contexto español donde se llevó a cabo el estudio al contexto colombiano, vemos que pues este tipo de investigación, independientemente del contexto donde se haya llevado a cabo, que por supuesto es importante, pero aplica y puede dar sugerencias. Si veis los datos que ofrece el Ministerio del Trabajo de Colombia, vemos que del 52 hemos pasado al 87% de las personas, por lo menos de las personas encuestadas, que están teletrabajando o que han tenido que teletrabajar. Por otra parte, señalar, y esto va más en relación al tema de la inseguridad laboral, que la reducción que hay la crisis económica, si queréis, o la evolución económica, lo que hace prever es que haya un 60% de las personas empleadas que están en alto riesgo de perder el trabajo en toda el área de América Latina y el Caribe. Y ya dentro de lo que fue la encuesta que estoy citando, que tenéis disponible en la página del Ministerio, vemos que ha habido un aumento del gasto y una reducción de los ingresos. Entonces, claro, pues este tipo de conocimiento científico nuevamente creo que pues está muy, muy
de acuerdo a lo que es la agenda política que encuentro nuevamente en la página del Ministerio, ¿no? La necesidad de conocer y analizar los cambios que se están sufriendo en el mundo de trabajo debido a la pandemia y generar este espacio de colaboración para que el conocimiento que se genere pues lleve a a traducirse en acciones concretas para mejorar la sociedad. Y bueno, para ir concluyendo, porque creo que he llegado a mis 40 minutos, yo creo que, en fin, para reducir todo a una frase, lo que quería comunicar en este foro es que es importante entender desde un punto de vista científico para que luego las instituciones puedan actuar lo que son las relaciones sociales y en concreto dentro del mundo de trabajo, por lo que yo puedo aportar mi pequeño granito de arena, y que esto sirve para alcanzar el bienestar y la salud mental. Y esto se hace, bueno, a través de distintos elementos de colaboración, entre otros, pues la muy bonita iniciativa que habéis organizado con la Cátedra Europa, que ha creado este espacio para compartir conocimiento. Así que nuevamente gracias por vuestra invitación y muchas gracias a todos los participantes por haberme escuchado. Gracias a ti, Mirko, por la participación. Te invito a mirar un poco el chat de comentarios que ha estado bastante activo durante tu participación, ahora que sí tienes el espacio para mirar el chat. Las preguntas las vamos a retomar al final, entonces quienes han puesto ya algunas preguntas les pido el favor que las guarden, las tengan, y en el espacio final vamos a dejar la apertura para todas las preguntas y para el debate. Pero de verdad ha estado muy movido el asunto. Gracias por estar pendiente a todos nuestros participantes. Gracias. Muchas gracias, y no he tenido acceso todavía a las preguntas, con lo cual disculpadme si no os he contestado en directo, pero las voy a leer ahora y voy a hacer un pequeño resumen de la pregunta para poder contestar en el espacio dedicado a ello. Así que gracias a todos por la participación. Gracias. Ahora nos acompañará con su participación el profesor Carlos María Alcover de la Hera. El profesor Carlos Alcover es doctor y licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en diversas instituciones, tanto a nivel español como a nivel internacional. Es catedrático de Psicología Social y Psicología de los Grupos de la Universidad Rey Juan Carlos desde noviembre del 2016. Entre sus principales líneas de investigación están procesos y fenómenos grupales, equipos de trabajo y trabajo en equipo, contratos psicológicos, consecuencias psicosociales del retiro y de la prolongación de la vida laboral, personas con discapacidad y salud ocupacional, grupos, identidad social y salud. Le damos la bienvenida al profesor Carlos Alcover y esperamos que nos pueda dar su aporte para el día de hoy. Gracias, Carlos María, y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días para los y las participantes desde Colombia. Buenas tardes para los que estamos en esta parte del océano. Es un placer para mí volver otra vez a participar en la Cátedra Europa después de mi primera participación en el año 2014, y agradezco muchísimo a la Universidad del Norte, por supuesto a Jan David Polo y a todas las autoridades responsables de esta interesante y apasionante iniciativa como es la Cátedra Europa, la oportunidad que me dan de volver otra vez a participar. Lo que sí puedo asegurar es que el clima de Barranquilla y el clima de Madrid no son los mismos y que, desde luego, la virtualidad no sustituye las sensaciones de estar físicamente allí. Espero que pronto podamos recuperar esa relación cara a cara. Es un placer también para mí compartir con el profesor Mirko Antino, peronese, colega, amigo también, su interesante intervención que me va a dejar a mí, bueno, pues en una posición de inferioridad frente a a toda la información tan interesante que ha compartido con todos y todas. Y la intención de mi presentación, que voy a compartir, si es posible, como siempre, con los problemas que suele dar el directo, no sé si se está viendo bien, espero que sí. Si no fuera así, por favor, me lo hacen saber porque no tengo posibilidad de acceder al chat. La presentación que me gustaría realizar esta mañana, tiene que ver con la salud laboral en los tiempos actuales
y en particular, aunque voy a contextualizar en el tiempo de pandemia, voy a tratar de centrarme en un tipo de estrategias que tienen que ver con la recuperación del trabajo y la recuperación del estrés y sus relaciones con el bienestar precisamente en estas situaciones de pandemia. Algo que ya el profesor Antino ha destacado es que realmente desde marzo de este año prácticamente todos los países del mundo y en especial los países europeos y americanos hemos sufrido una importante disrupción de nuestra vida cotidiana, por supuesto ha afectado a todas las esferas de la vida y especialmente en la laboral, pero hay algo que es importante tener en cuenta. Los efectos sobre la salud que ha tenido y está teniendo y lamentablemente tendrá todavía el COVID-19 son realmente espectaculares, como todos sabemos por los datos de que disponemos. Sin embargo, creo que es importante destacar que el efecto que está teniendo esta pandemia es muy diferente al efecto que tienen otras enfermedades, otras situaciones que también afectan a la salud, simplemente comparando datos como los siguientes. Fíjense, según la Universidad Johns Hopkins, en el observatorio que tiene o consultado hoy mismo, hasta ahora han fallecido oficialmente, ya sabemos que estos datos tienen siempre un margen de error relativamente elevado, han fallecido 1.125.000 personas en el mundo por el coronavirus desde que se manifestó, desde que se mide. Pero este efecto del coronavirus, aunque visto así o vistas estas cifras pueden ser importantes, las tenemos que poner en contexto. Fíjense que solo en el año 2019 murieron casi 700.000 personas en el mundo por VIH. Es decir, estamos ante cantidades también muy importantes por una enfermedad también muy conocida que si acumulamos el efecto que ha tenido desde que se manifestó en los años 80, pues el número de muertos es elevadísimo. Cada año, por ejemplo, la influenza estacional mata entre 300.000 y 650.000 personas en el mundo y la malaria sigue matando, a pesar de que hay vacuna, igual que contra la gripe, sigue matando todos los años entre 400.000 y 600.000. Es decir, estamos ante cifras de enfermedades pandémicas que también matan a muchas personas en el año y que cada año y que siguen acumulándose a otras enfermedades. Por supuesto, estoy hablando de enfermedades de otro tipo, como puede ser el cáncer o como lo pueden ser los problemas cardiovasculares, que como todos sabemos tienen una mortalidad altísima. Estamos hablando solo de enfermedades víricas y por lo tanto ahí entra la COVID-19. ¿Por qué es importante tener estos datos en mente? Porque fíjense, aunque el impacto sobre la salud es altísimo, lo que está cambiando y lo que es diferente del COVID-19 es el efecto que está teniendo en el ámbito laboral. Es decir, nosotros si vemos una gráfica de cómo ha evolucionado a lo largo de estos meses, desde marzo acá, cómo ha evolucionado el impacto de fallecimientos por COVID, vemos que tenemos el pico importante que se produce en una parte del mundo, fundamentalmente en el hemisferio norte, en Europa y en Asia, como vemos aquí en esta primera curva, donde se dispara, y luego va ampliándose y va haciéndose mucho más crónico en otras partes del mundo y se sigue prolongando durante los meses. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque fíjense, y esto tiene que ver con la segunda parte donde voy a hablar de la recuperación del estrés, porque lo que es letal para los seres humanos no es tanto el estrés agudo. Lo que es letal y lo que acaba realmente con la salud de las personas, como también ha comentado ya el profesor Antino, es el estrés crónico. Y estamos entonces ante una situación donde efectivamente el impacto de la pandemia del COVID-19 va a tener un efecto muy importante a lo largo del tiempo. Si vemos otra gráfica, también brevemente para contextualizar, nosotros encontramos, los expertos han identificado 4 olas de lo que es el impacto de esta enfermedad. Si nos fijamos en la primera, lógicamente la que tiene que ver con la mortalidad directa por el COVID-19, nos encontramos con una pendiente que crece rápidamente, pero que también afortunadamente disminuye, aunque estamos otra vez en un rebrote como estamos viviendo ya en Europa, fundamentalmente, que llegará a América también dentro de poco, antes incluso de que desaparezca o disminuya el primero, donde la mortalidad es muy alta. Si nos fijamos en la segunda curva, la que está en color verde, nos encontramos con el impacto que tiene la pandemia en lo que ha sido la interrupción de situaciones urgentes, de enfermedades urgentes, no relacionadas directamente con el virus, pero que les han impedido seguir tratamientos, como puede haber sido cáncer o como pueden haber sido otras muchas enfermedades. Vemos que aquí también
La pendiente de la curva asciende en menor medida y luego también vuelve a ser descendente. Si nos fijamos en la tercera ola, nos encontramos también con un efecto a lo largo del tiempo que tiene que ver con el impacto del cuidado que se ha interrumpido en condiciones crónicas, es decir, personas fundamentalmente mayores que además han sufrido mucha mortalidad y que tienen situaciones de dependencia y que ha tenido también un impacto, aunque vemos afortunadamente menor, pero no por ello no significativo. Pero lo que nos interesa de verdad en la tarde de hoy, en relación con... Carlos, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Lo que pasa es que las diapositivas, como que no les has estado dando clic en el ordenador y estamos todavía en la tuya de presentación. O sea, se ve el menú donde tienes de tu lado izquierdo las diapositivas y se alcanza a ver la última, es una negra con unos colores, pero solo hemos visto hasta ahora exactamente. Entonces habría que darle clic ahí para mostrar por dónde, exacto, hasta ahí era que veíamos nosotros para que la puedas proyectar, por favor. Listo, gracias, disculpa. Perdón, ahí entonces se puede ver bien, ¿sí? Ahora sí, exacto, ahora sí la vemos perfectamente esa diapositiva. Ok, bien, pues vamos a ver el problema. Si lo pongo ahí, ¿ya no se ve? Si lo pongo ahí, perdón, Jean David. Ahí se ve. Estamos viendo la diapositiva, dice distribución de fallecidos por COVID hasta septiembre 2020 y está la gama de colores explicándolo. Ahí, listo, sí, ya estamos bien. Listo. Ahí sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. Bien, estaba explicando entonces las olas, por decirlo así, de lo que estamos viendo y lo que estamos experimentando. Si nos fijamos en la primera de las curvas, la primera ola, la mortalidad inmediata por el COVID, que tiene esa pendiente tan elevada al principio y que evidentemente luego baja afortunadamente en espera de lo que puede ser la segunda ola. Quiero decir el rebrote actual. La segunda ola, la que está marcada en color verde, nosotros vemos que es el impacto que ha tenido en la restricción a los recursos, al acceso a recursos en condiciones urgentes, pero que no estaban relacionadas con el COVID, como puede ser tratamientos de cáncer u otros preventivos. Vemos que también aumenta la pendiente y luego disminuye. Una tercera curva, que es una tercera ola, que es la que está marcada en azul, que vemos que afecta a las personas que han visto interrumpidos sus tratamientos en enfermedades crónicas, donde también la pendiente es ascendente, menos marcada, alcanza el máximo y luego vuelve a disminuir. Pero la curva que nos interesa realmente es la última, la de la cuarta ola, que es la que está marcada en rojo. Aquí lo que vemos y lo que nos preocupa es que desde el comienzo la pendiente aumenta rápidamente y, a diferencia de las anteriores, no alcanza un máximo tras el cual disminuye. Esta cuarta ola tiene que ver con los efectos psicológicos, con los efectos que tienen que ver con la enfermedad mental, con los problemas económicos, de los que también el profesor Antino ya había mencionado, y con los problemas de estrés crónicos que pueden desembocar en burnout, en el síndrome de estar quemado. Aquí es donde a nosotros, como psicólogos y psicólogas, nos interesa más centrarnos y más en el ámbito laboral. ¿Por qué esto es importante? Porque el impacto del COVID-19, a diferencia de lo que hemos visto con los datos del SIDA, del VIH o con los datos de otras enfermedades víricas, son muy diferentes. El impacto que está teniendo es un impacto global que está afectando, por supuesto, también a las personas sanas, o por lo menos que no sabemos que aún estamos enfermas o que lo hemos estado, o contagiadas, y por lo tanto ahí es donde quiero centrarme. El impacto que puede tener y que está teniendo y que se va a mantener previsiblemente hasta que la vacuna no sea eficaz, y todos sabemos que para eso tienen que pasar muchos meses, incluso más de un año, en el efecto que tienes para la salud. Si nos centramos ya en el ámbito puramente laboral, los escenarios en los que nos estamos moviendo desde marzo pueden ser básicamente tres. Voy a pasar o intentar ser muy sintético para luego ya centrarme en el efecto de la recuperación, y son los siguientes. En primer lugar, la situación que podríamos considerar más beneficiosa, que sería el de las personas que han sido capaces en esta crisis de mantener el empleo. Un empleo que puede ser asalariado por cuenta ajena o bien de forma autónoma. Dentro de esta categoría de mantenimiento del empleo nos encontramos con personas que han continuado trabajando presencialmente, bien porque han estado o forman parte de puestos de riesgo, como son todos aquellos relacionados con las con las profesiones sanitarias, policía, los cuerpos de seguridad, aquellos servicios básicos de contacto con usuario, clientes, supermercados, etcétera, que han mantenido su actividad. En segundo lugar,
personas que también han mantenido el trabajo presencial en menor medida y que ocupan puestos sin riesgo, o por lo menos solamente aquellos que están relacionados con la posibilidad de contagio. Y en tercer lugar, nos encontramos con que hay personas que han podido tener funciones o roles que han podido ser los mismos o han cambiado también por efecto de la pandemia. En segundo lugar, nos encontramos con personas que trabajan en remoto o teletrabajo y que, por lo tanto, han seguido trabajando pero cambiando radicalmente las condiciones. Aquí podemos hacer dos grandes categorías: personas que han podido y pueden teletrabajar en condiciones favorables, es decir, situaciones de espacio, de recursos tecnológicos. Ya hemos visto los datos acerca de los tamaños de las viviendas medias en muchos países, que evidentemente son pocos. Si a eso añadimos el tamaño de las unidades familiares, podemos encontrarnos con que, además del espacio en metros cuadrados, nos encontramos con la densidad de población dentro de esas viviendas y, por lo tanto, estamos ante situaciones donde se tiene que trabajar en remoto, pero con condiciones desfavorables también por falta de recursos tecnológicos, por mala calidad de la conexión a Internet, etc. Y luego nos encontramos con esas condiciones, como digo, inadecuadas, donde las personas se ven forzadas a mal trabajar con muy pocos recursos, con lo que eso supone de incremento de la tensión, del estrés, de los conflictos, etc. Y por último, una tercera condición, que es la que nos encontramos cada vez más personas, que son situaciones de trabajo híbrido, es decir, donde tenemos que combinar de forma variable trabajo tradicional, presencial, con trabajo en remoto en condiciones que varían. En segundo lugar, nos encontramos con un segundo escenario, que es el de la suspensión temporal del empleo durante la cuarentena, durante el confinamiento, que puede haber sido por tiempo definido, es decir, durante un periodo determinado, como pudieron ser en el caso de España los meses de confinamiento estricto, donde se suspendieron muchas actividades, y que además ese tiempo indefinido puede haber sido con o sin subsidio o prestación económica o ayuda económica para paliar la pérdida del empleo temporal. Y luego nos encontramos con suspensiones del empleo indeterminadas, es decir, donde desde hace meses, sin saber cuándo terminará, las personas han visto suspendido su relación laboral y de la misma forma están o no con un subsidio o una prestación económica que palíe las consecuencias negativas de esa pérdida. Lógicamente, tanto una condición como otra interactúan con la situación familiar, por ejemplo, ser la única fuente de ingresos de él o de la trabajadora, la situación económica de la familia, la disponibilidad de ahorros o no, la posibilidad de recursos familiares que la familia puede prestar, etcétera, o la situación también de la empresa, la organización, el sector, que no es igual. Evidentemente, para algunas empresas la posibilidad de volver a reanudar sus actividades puede ser muy reducida, mientras que en otros casos la expectativa puede ser mucho más próxima. Y nos encontramos con un tercer escenario, que es el peor, en principio, que es el de la pérdida del empleo, donde aquí, evidentemente, las personas han visto cómo su empresa, su negocio, la organización para la que trabajaban ha cerrado, ha tenido que cerrar o ha desaparecido directamente, y eso obliga, lógicamente, a una búsqueda de empleo en un mercado laboral donde, evidentemente, las oportunidades son cada vez más reducidas. O puede llevar, como puede pasar en Colombia o en otros países de América Latina, a la economía informal, que ya de por sí es un porcentaje muy elevado de la población y que precisamente ante estas circunstancias la economía informal puede aumentar todavía más en estos países y, por lo tanto, constituir un elemento más de riesgo para la salud y para el bienestar. Evidentemente, la pérdida del empleo no tiene el mismo impacto para todas las personas. Va a depender, como todos saben, de una serie de variables como el nivel de cualificación, el género, la edad de la persona, el estado de salud, el sector productivo, etc. Es decir, toda una serie de factores que condicionan cuáles son las consecuencias negativas de perder el empleo. Pero fíjense, tenemos tres escenarios, básicamente, donde nos encontramos con distintas condiciones. Si nos vamos a los datos, son datos de Estados Unidos, pero probablemente si tuviéramos o pudiéramos recoger datos de otros países serían muy, muy similares y, por supuesto, creo que en este caso serían extrapolables. Fíjense en unos datos recientes de agosto de un estudio nacional representativo de la población norteamericana, cómo los porcentajes de población que han experimentado, por supuesto, siempre la salud mental percibida,
que la crisis del coronavirus les ha afectado a su salud mental, fíjense, vemos que en aquellos que han perdido su empleo o que han perdido o han reducido sus ingresos, el impacto percibido sobre la salud mental, un 54% experimenta que ha sido así. Es un dato previsible, es un dato donde lógicamente la predicción nos resulta muy complicada, pero fíjense que en aquellas personas, en aquellos trabajadores norteamericanos que no han perdido el empleo ni han perdido capacidad adquisitiva, no han perdido ingresos, un 40% percibe que sí que ha afectado a su salud mental. Es decir, que estamos en un escenario, como vemos, donde no solamente las personas que hemos visto en la segunda y tercera condición ven perjudicada su salud mental, sino que también un 40% al menos de los que siguen trabajando experimentan precisamente ese efecto negativo de la situación. Por lo tanto, estamos ante un escenario donde los tres tipos de situaciones laborales que he presentado anteriormente pueden tener y tienen, de hecho, efectos negativos sobre la salud mental y sobre el bienestar de las personas. ¿Por qué es así? ¿Cuáles son los principales antecedentes? Bueno, aquí resumo los datos de muchos estudios primarios, lógicamente, que no tengo tiempo de referenciar, pero que desde marzo se han ido publicando, primero con datos de Asia, fundamentalmente de China y de Corea y de otros países asiáticos, y posteriormente de estudios realizados con poblaciones europeas y americanas. Si tratamos de sintetizar de esos estudios cuáles son los principales antecedentes de la salud mental, del efecto negativo sobre la salud mental que experimentan las personas a partir de la crisis del corona, básicamente los podemos sintetizar en los siguientes. En primer lugar, la inseguridad en el empleo. La inseguridad de perder el trabajo, ya sabemos que es uno de los factores más importantes y que además afecta de manera muy negativa, puesto que realmente lo que activa es la incertidumbre. Ya sabemos que la incertidumbre a nivel psicológico es lo que genera esa ansiedad generalizada, esa ansiedad flotante, donde efectivamente las personas, a diferencia de situaciones que sí pueden afrontar directamente, como es quedarse sin empleo, genera el malestar y genera ese bloqueo, puesto que las personas no saben qué hacer ante el temor de perder el empleo, y eso genera unas consecuencias negativas que ya han sido muy estudiadas y muy identificadas. Si recuerdan también, la inseguridad en el empleo la diferenciamos de dos formas. La inseguridad cuantitativa, que tiene que ver con la probabilidad de perder el empleo real, de quedarse parado, de quedarse en desempleo, y la inseguridad cualitativa, que se refiere a mantener el empleo pero perdiendo condiciones de trabajo o empeorando condiciones de trabajo. Las dos, como hemos visto por el dato anterior, generan o pueden generar consecuencias negativas. Por supuesto, la amenaza económica y financiera vinculada con la inseguridad, que también es un factor muy importante en el efecto que tiene sobre el bienestar y sobre la salud. En tercer lugar, la presión hacia la productividad que todos estamos experimentando, y esto es algo también, una presión hacia la productividad que a veces es externa, es decir, la organización, la empresa para la que trabajamos transmite esa necesidad de responder ante la situación con un aumento de la productividad, y que en otras ocasiones se ha identificado que es una presión interna, es una presión donde las personas lo viven sin necesidad de que nadie les esté presionando desde fuera. Esto es importante porque es una presión interiorizada y esto genera, como vamos a ver, un incremento, en cuarto lugar, de la carga y de las horas de trabajo. Esto es algo también que se está experimentando, el hecho de que todos estamos trabajando muchas más horas o un porcentaje significativo de horas sobre lo que ya lo hacíamos, y por lo tanto esto va a provocar una serie de factores negativos, sobre todo cuando son prolongados, que ese es el efecto importante en el que ahora me voy a centrar. En quinto lugar, otro de los factores importantes, que también lo ha mencionado antes el profesor Antino, es adaptación al trabajo híbrido, que genera a su vez un aumento de los conflictos entre el trabajo y la familia. No diferenciar el espacio de trabajo, el tiempo de trabajo, tener que compartir, eso está generando y puede generar una gran cantidad de problemas, como ya hemos visto en la presentación anterior. En conjunto, estos factores fundamentales identificados por los estudios realizados en estos meses, lo que nos llevan es a comprobar que las personas estamos experimentando con unos niveles muy, muy elevados, significativos estadísticamente en muestras representativas, un estrés prolongado. Es decir, un estrés cotidiano, diario, que se va acumulando y que lleva a un estrés crónico que puede llevar a su vez al síndrome de burnout. Vamos a entrar en ello, pero lo importante es el
el efecto que tiene sobre el estrés crónico, porque todos sabemos la importancia que tiene para la salud. El estrés crónico es el principal enemigo de los seres humanos. Como he dicho antes, como especie estamos muy bien preparados y solemos responder muy bien al estrés agudo, a lo que llamamos eventos vitales, mientras que no tenemos esa misma capacidad para hacer frente al estrés mantenido, al estrés prolongado y al estrés crónico. Eso es lo que realmente nos mata. Y por lo tanto estamos ante una situación, y ese es el efecto importante de la pandemia, que afecta a la salud por el efecto acumulado del estrés durante un tiempo que empieza a ser, y previsiblemente lo va a ser, cada vez más excesivo. Por lo tanto, si llegamos a este punto, si he conseguido transmitir la importancia que tiene para la vida cotidiana el macrocontexto en el que nos encontramos en el ámbito general y en el ámbito laboral en concreto, me voy a centrar precisamente en intentar dar alguna respuesta, intentar dar alguna orientación, que es el objetivo de la ponencia de esta tarde, de qué hacer para mejorar el bienestar y la salud ante la situación que estamos viviendo. Y en ese sentido, lo que podemos de alguna forma destacar es precisamente que para el estrés prolongado, situaciones de estrés crónico como estamos experimentando, hay un mecanismo donde ya hay evidencia acumulada de los últimos años, aproximadamente en las 2 últimas décadas, fundamentalmente en la última, que sabemos que funciona, que sabemos que es importante, que son lo que se denominan estrategias de recuperación. Ese concepto de recuperación es muy importante porque tiene que ver con todo lo que podemos hacer las personas para recuperar, para reducir las consecuencias negativas de la actividad laboral. Y más aún en situaciones de estrés crónico. Es decir, eso es importante. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, de nosotras, para intentar que esos efectos negativos que se van a prolongar, que ya se están prolongando y que van a continuar durante tiempo, seamos capaces de reducir su impacto? Las actividades de recuperación, por lo tanto, tienen que ver con todo lo que las personas podemos hacer tanto dentro de la jornada laboral, es decir, durante la jornada, lo que llamamos recuperación diaria, como lo que podemos hacer en esos periodos que llamamos de vacaciones o de fin de semana o de descanso, donde también podemos recuperarnos precisamente de esa situación. El modelo de recuperación, lo que es el modelo básico, por supuesto, no es tanto de la psicología, no solo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, sino que tiene que ver, aunque se ha trasladado a ese ámbito, lógicamente tiene que ver fundamentalmente con lo que es el ejercicio físico, lo que es el entrenamiento en el deporte. Muy brevemente, ahí está recogido en esa representación lo que significa la recuperación, lo vemos en esa gráfica. Cuando una persona realiza un ejercicio, cuando hace una tarea, si lo podemos trasladar al ámbito laboral, en el principio de la curva, lógicamente eso genera un cansancio, genera un agotamiento, igual que cuando entrenamos, que nos lleva a esa situación de fatiga. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay un periodo de recuperación que se consigue fundamentalmente gracias a la alimentación, a la nutrición, al sueño, a lo que hacemos, que es la estrategia de recuperación más eficaz en muchos sentidos, y a todo lo que tiene que ver con la salud y el metabolismo que las personas podemos movilizar para esa recuperación. Si nos fijamos entonces, cuando nosotros recuperamos eficazmente, al volver a otro ciclo de ejercicio, de ejecución, de performance, lo que nos encontramos es que nuestra capacidad aumenta con respecto a la anterior. Si a ese punto máximo donde empieza el cansancio, el agotamiento y tenemos que dejar de trabajar o tenemos que dejar de entrenar, le sigue un periodo de recuperación adecuado, volvemos a encontrarnos que de nuevo el siguiente ciclo de desempeño vuelve a ser superior. Por lo tanto, la clave no está en llegar agotados al final de la jornada laboral. Por supuesto que es importante llegar lo menos agotado posible, pero no es lo más importante o no es lo más urgente alcanzar ese punto. Lo más importante es que podamos recuperar antes del siguiente ciclo de desempeño. Y ahí es donde entran estas estrategias de recuperación. Es decir, la recuperación es un proceso, podemos definir, opuesto al de tensión, al que experimentamos cuando nosotros estamos trabajando y que puede dar lugar o no al estrés. Esto implica, por lo tanto, que la recuperación lo que hace es reducir o incluso eliminar, en el mejor de los casos, los efectos perjudiciales de las situaciones en las que estamos estresados o estamos en una situación negativa. ¿Qué ocurre cuando nosotros recuperamos con éxito?
Pues que el bienestar mejora y además tenemos mayor capacidad al día siguiente, tenemos más capacidad y mejor para poder realizar el siguiente ciclo de desempeño con mucha mejor eficacia y con muy buenos resultados. Esto cualquiera que haya entrenado físicamente lo sabe perfectamente, que a medida que su entrenamiento y la recuperación se van combinando adecuadamente, su rendimiento, su desempeño es mayor. Y lo podemos aplicar perfectamente al ámbito laboral y a cualquier actividad. Visto gráficamente, por lo tanto, nosotros lo que necesitamos no es solamente que haya un mínimo estrés, como muestra la figura primera de la izquierda, donde luego podemos recuperar adecuadamente y, como vemos, el nivel de tensión y el nivel de estrés se mantiene bajo. El problema viene cuando tenemos un alto estrés y no tenemos la suficiente capacidad de recuperación y nos vemos desbordados, que sería el segundo gráfico. Porque nosotros, en tercer lugar, podemos tener una situación de alto estrés, como la que estamos experimentando en la actualidad, pero si disponemos de buenas actividades, de actividades eficaces de recuperación, ese estrés no se acumula. Y por lo tanto, y esto es importante y es la diferencia con el modelo tradicional donde se dice que un elevado estrés siempre va a tener consecuencias negativas, etc. El modelo de recuperación dice que tener un nivel elevado de estrés no conduce necesariamente a consecuencias negativas para la salud. Lo que ayuda a esas consecuencias negativas a que se incrementen es la falta de recuperación. Y ahí es donde tenemos que intervenir precisamente para ayudar y para aliviar esas situaciones. Ya Sabine Sonnentag, una psicóloga alemana muy conocida en el ámbito de trabajo de organizaciones, como seguro que todos ustedes saben, ya propusieron el término de experiencia de recuperación para referirse a esa percepción de la persona de que efectivamente lo que hace le recupera. Es importante el término de experiencia porque no es tanto lo que la persona hace, sino la experiencia que tiene de que efectivamente lo que estoy haciendo, sea lo que sea, me está recuperando. Esto es importante porque no se trata de hacer deporte, no se trata de hacer una actividad manual, no se trata de ver una película o de leer un libro. Da igual, la actividad no es en sí misma la que recupera. Lo que recupera es la percepción de que eso que estoy haciendo a mí me está recuperando de la tensión laboral. Y ahí es donde está la clave de este concepto. Por lo tanto, lo que nosotros podemos utilizar son los periodos de vacaciones, cuando los tenemos, los fines de semana y las actividades diarias para llevar a cabo esas experiencias de recuperación que nos permitan reducir las consecuencias negativas del estrés diario. Y me voy a centrar, porque ese es el efecto importante, y luego terminaré con los datos de un estudio que hemos publicado recientemente, en lo que se denomina la recuperación diaria, porque se ha comprobado que efectivamente la recuperación diaria es mucho más eficaz que la recuperación de los fines de semana o de las vacaciones. Con esto no quiero decir que las vacaciones no sean importantes, por supuesto, no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, pero los efectos importantes positivos sobre el bienestar se producen fundamentalmente con la recuperación diaria. Y dentro de la recuperación diaria distinguimos entre la recuperación interna, que son las actividades que hacemos durante la jornada laboral, y la recuperación externa, que es la que llevamos a cabo al finalizar la jornada laboral. Bien, podría dar muchos más datos, no quiero abrumar con demasiada cantidad de información, sino intentar transmitir un mensaje muy claro. Nosotros podemos diferenciar distintos periodos de recuperación, las microactividades, que son los primeros minutos después de la ejecución de una tarea, las mesoactividades de recuperación, que son aquellas que realizamos entre 10 minutos y 1 hora después, la meta recuperación, 1 o 2 días después del trabajo, que son los fines de semana habitualmente, y la macro recuperación, que son los periodos que utilizamos durante las vacaciones para llevar a cabo esas actividades. Lo importante, como decía, es no lo que se hace en sí. Por ejemplo, para mí puede ser muy recuperador hacer deporte de alta intensidad, pero no significa que para otra persona sea igual. Para otra persona puede ser mucho más recuperador hacer meditación, practicar yoga, por ejemplo. Por lo tanto, no es la actividad en sí misma, sino los mecanismos psicológicos que subyacen a esa actividad. Y ahí Sonnentag y su equipo han identificado básicamente 4 dimensiones. 4 dimensiones que son, en primer lugar, que lo que esté haciendo me relaje, que produzca relajación en la persona. La experiencia de recuperación, que yo perciba que efectivamente me estoy relajando. Y eso puede ser, ya digo, haciendo deporte de intensidad, leyendo, hablando con un amigo o simplemente meditando.
En segundo lugar, el distanciamiento psicológico. Esta es la dimensión central de la recuperación. Esta es la que realmente tiene un efecto mucho más importante y relevante, acompañada por las demás, pero fundamentalmente el distanciamiento psicológico. Y además, la experiencia de dominio, la experiencia de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero, y de control, es decir, de que puedo y quiero hacerlo. Y eso es importante que lo consideremos. De ahí que cada experiencia de recuperación en realidad es única. Es decir, cada persona cuando recupera lo está haciendo realmente con aquella actividad que para ella es importante. Y aquí quiero también destacar que no solamente hay diferencias interindividuales entre lo que recupera a unas y recupera a otras, sino que además dentro de cada uno de nosotros, a mí hoy me puede recuperar, cuando yo acabe mi jornada laboral, irme a correr 10 kilómetros a rápida intensidad, pero mañana lo que me recupera es otra actividad diferente que puede ser totalmente distinta, de baja intensidad. Por lo tanto, no solamente hay diferencias interindividuales, sino diferencias intraindividuales. Esto es importante porque lo que tenemos que aprender es a identificar hoy, en este momento, qué es lo que me puede recuperar más a mí, qué es lo que mayor distanciamiento psicológico me puede generar antes de comenzar la jornada de mañana. Si nosotros además hacemos hincapié precisamente en esa importancia del distanciamiento psicológico, podemos ya relacionarlo con lo que hemos dicho al principio. Precisamente si el teletrabajo o el trabajo híbrido ha roto las fronteras, los límites entre el tiempo y el lugar de trabajo y el de no trabajo, una de las consecuencias más importantes de lo que estamos viviendo por efecto de la pandemia es la dificultad para el distanciamiento psicológico. Porque, por una parte, no podemos salir a la calle con la misma libertad que antes, no podemos hacer ciertas actividades, la distancia social nos impide a veces tener contacto incluso con las personas de la familia, por lo tanto, el distanciamiento psicológico se ve muy dificultado por la situación vividas por la pandemia. Tanto por la dificultad de diferenciar el tiempo de trabajo y de no trabajo y del espacio, como por las actividades que podemos hacer para lograr ese distanciamiento psicológico. Y aquí tenemos una de las principales consecuencias negativas precisamente de esta situación. El modelo de recuperación, muy básicamente, lo tienen ahí en la presentación, y ahí está citado la referencia, no voy a entrar. Precisamente es importante no solamente por el estado psicológico que produce, la satisfacción que produce diaria, sino porque además, y eso todos lo sabemos, es muy importante cómo nos acostamos, cómo iniciamos el sueño. Si la persona se acuesta habiendo recuperado, la calidad de su sueño va a ser mejor y el sueño es una de las actividades recuperadoras más importantes y que tienen más efectos tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico, a nivel físico. Por lo tanto, las estrategias de recuperación son importantes en sí mismas y porque además facilitan que la persona descanse con calidad. Eso va a ayudar a que la jornada laboral que se inicia al día siguiente se inicie con mayor energía, con el estrés no acumulado del día anterior y, por lo tanto, con una mayor capacidad y una mayor eficacia para afrontar el día siguiente. Voy a centrarme ya para terminar muy brevemente en los datos de un estudio que hemos publicado recientemente precisamente sobre los efectos de la recuperación diaria dentro de la jornada laboral, es decir, la recuperación interna. Es un estudio controlado donde nosotros creamos una serie de condiciones precisamente con actividades de recuperación en el periodo del almuerzo, en el lunch break, es decir, en personas que tienen una jornada continuada y que por lo tanto tienen un periodo de tiempo, un tiempo a mediodía para poder comer, poder almorzar y seguir con su jornada laboral en la tarde. El estudio, muy brevemente, está ahí la referencia, si alguien tiene interés, voy a resumir lo máximo posible. Lo que hacíamos era recuperar actividades de recuperación diaria en la hora del almuerzo. Comenzamos con una actividad de 15 minutos que se iba incrementando hasta 30 minutos. Antes siempre de almorzar, evidentemente, no después, porque lo que queríamos es que la actividad se hiciera antes del almuerzo. Hicimos 3 grupos, por eso era un ensayo controlado, aleatorizado, 3 grupos donde uno realizaba actividades de mindfulness, de meditación mindfulness, por supuesto con un entrenamiento previo, con una monitorización. Otro grupo hacía ejercicio físico en la pausa del almuerzo, también entre 15 y 30 minutos, todo en la misma pauta. Ejercicio físico de baja intensidad, evidentemente no era de alta intensidad porque se hacía en el gimnasio, fitness, etc. Pero en algún caso con actividad aeróbica, no era solamente ejercicio de muy poca intensidad. Y luego teníamos un grupo de control que trabajaba en los mismos lugares y que hacía lo que hacía habitualmente, fuera lo que fuera.
Utilizamos medidas diarias de lunes a viernes durante 5 semanas consecutivas, es decir, durante 25 días laborales, y luego hicimos un seguimiento de un mes y un seguimiento a los 6 meses de terminar el estudio. Bueno, ahí tienen el diagrama de lo que es un ensayo aleatorizado, también no voy a entrar en los detalles, está en la publicación, voy a resumir los principales resultados. Los principales resultados, ahí vemos en la gráfica azul es el grupo que realizaba como actividad de recuperación el mindfulness, el grupo naranja era el que hacía el ejercicio físico, el gris era el grupo de control. Como vemos, entre el pre y el post de las 5 semanas, el efecto positivo de la recuperación diaria era evidente, mucho más marcado para los que hacían ejercicio físico, menos marcado pero significativo para los que hacían mindfulness, y no solo eso, sino que al mes los efectos positivos se mantenían. En el caso del mindfulness, incluso como vemos, la eficacia del tratamiento, de la actividad era mayor en lo que se refiere al estrés percibido, la medida, aquí de esta primera gráfica es de estrés percibido general, con respecto al grupo de control. Dentro del estrés percibido, la dimensión del acoso experimentado, nosotros vemos claramente también cómo en el pre y en el post, el grupo del ejercicio físico, la reducción era importante, en el grupo de mindfulness también, y se mantiene, aunque con menor intensidad, en los seguimientos de un mes y de 2 meses. En cuanto al estrés percibido relacionado con la sobrecarga de trabajo, también vemos el efecto también fue significativo y vimos también cómo el ejercicio físico y el mindfulness aquí eran más similares en su efecto y el del mindfulness se mantenía más en el tiempo que el del grupo de control, que en el grupo del ejercicio físico con respecto al grupo control. Y por último, en cuanto a la dimensión del estrés percibido de irritabilidad y fatiga, también los efectos, como vemos, no solamente en el pre y en el post, sino que también se fueron aumentando. En el caso del mindfulness se mantuvieron al mes y se mantuvieron también a los 6 meses con efectos significativos con respecto al grupo control. Como vemos, por lo tanto, nuestro estudio demuestra, con un ensayo aleatorizado, con muchas medidas, incluso tomamos medida de inmunoglobina A, es decir, una medida biológica mediante pruebas de saliva, cómo comprobamos que efectivamente la percepción del estrés en las distintas dimensiones, en la general en las distintas dimensiones, mejoraba precisamente por eso. ¿Qué es importante entonces para terminar? La importancia de las actividades de recuperación también hay que destacar que no hay que trasladarlas y que sean simplemente una responsabilidad de la persona. La organización tiene que facilitarlo. Es decir, tiene que haber organizaciones donde el diseño del trabajo, donde el establecimiento de horario, las condiciones permitan precisamente esa capacidad de recuperación diaria, no solamente en la hora del almuerzo, que puede ser una pausa, digamos, obligatoria por mandato legal, sino también en microactividades que la persona pueda realizar, que tenga la autonomía suficiente para microactividades de recuperación. Eso es muy importante, que no depende solo de la persona, no hay que responsabilizar solo al individuo, sino a la organización. Bueno, ¿cómo mantener todo esto, la salud mental y el bienestar en el trabajo? En un minuto que me resta, simplemente recordar algunas de las claves que es importante, la gestión, la prevención de riesgos, proporcionar el apoyo que se necesita en estas circunstancias, tanto instrumental como emocional, un liderazgo que sea contingente a la situación, un liderazgo que se adapte a las necesidades y a las exigencias actuales. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la incertidumbre también es importante, el mantenimiento, la restauración del contrato psicológico, todo lo que es restablecer la confianza, que es algo que también se ha visto afectado negativamente, y también todo lo que tiene que ver con el mayor apoyo a grupos de trabajadoras, trabajadores vulnerables, como hemos visto también en la presentación del profesor Antino. Por último, gestionar esas relaciones trabajo y familia, no voy a insistir, fomentar este uso de recuperación interna y externa porque, insisto, precisamente en la situación de la pandemia, una de las principales dificultades es precisamente lograr el distanciamiento psicológico. Y ahí es donde tenemos que hacer un especial hincapié para favorecer el bienestar y la salud mental, porque las personas, si no logramos ese distanciamiento psicológico y las condiciones nos lo dificultan mucho en la actualidad, vamos a tener muchas menores posibilidades de recuperación. Y si no recuperamos adecuadamente, el estrés diario se va a acumular y en la acumulación del estrés diario nos lleva al estrés crónico y el estrés crónico nos puede llevar a enfermedades y a trastornos que incluso pueden llevar a la muerte. Les recuerdo
que uno de los efectos más importantes del estrés crónico es que no solamente tiene efectos psicológicos, sino que también altera el funcionamiento químico del cerebro y, por lo tanto, nosotros estamos ante una situación donde efectivamente el estrés crónico nos puede llevar a la muerte. Y no estoy exagerando, hay consecuencias directas de cómo se puede acumular el efecto del estrés mantenido en la salud física de las personas, no solamente en la salud psicológica. Con esto he querido presentar, quizá de forma muy rápida, no sé si muy precipitada o muy confusa, cuál es la importancia que tiene la recuperación, el estudio que nosotros hemos realizado y cómo esto tiene importancia y aplicación en el ámbito laboral actual como consecuencia de la pandemia. Muchísimas gracias por su atención y si luego al final hay alguna pregunta o alguna duda, por supuesto, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos María. Y en efecto, ahora como tú decías de Mirko, ahora te digo yo a ti, me dejas a mí ahora en desventaja con lo que ustedes han expuesto. Entonces, pues para cerrar la participación del día de hoy, te agradecemos y pues ya están haciendo en el chat algunas compilaciones para que si las quieren ver, Carlos María, de las preguntas que han ido lanzando las personas, pero igual sigo haciendo la invitación de que pues las preguntas las pueden ya hacer al final para los ponentes y tratar pues de favorecer así el debate. Y bueno, ahora sí, pues vendría la participación mía. Pues creo que la mayoría me conoce de los que están aquí, con quienes no me conozco, pues mi nombre es Jean David Polo, soy docente del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte, doctor en comportamiento social y organizacional por parte de la Universidad Autónoma de Madrid y seré pues quien ahora ¿cómo es que se llama? Les hará el aporte de lo que tengo para compartir con ustedes. Entonces, si me dan un momentillo, mientras esto carga. Creo que ya puedo compartirles esta parte. Y bueno, la idea o lo que yo les propongo para el día de hoy, otra vez, ahora soy yo quien no puede ver el chat. Si alguna cosa, pues me notifican, me informan si no pueden ver la pantalla o alguna de estas historias. Es hablar de trabajo decente y realidades y también pues retomando tanto y me ha gustado que hemos estado más o menos como en la misma tendencia, tanto Mirko como Carlos María y ahora pues hago yo un cierre y presentarles unas reflexiones sobre un par de cosas que hemos estado como revisando de un estudio que vamos a empezar, estamos realizando entre varias universidades, estamos todavía como en la parte de determinación de inicio del estudio. En un momentillo que aquí está molestando. El contexto primero que yo quiero traerles es lo que había sido los objetivos del desarrollo sostenible. Esto recuerden que es previo a la pandemia. Esto recuerden que es cuando todavía pues había un mundo ideal y todos vivíamos pues muy felices, muy contentos, nos tomábamos de las manos y decíamos que pues esto iba para adelante y se plantearon pues unos objetivos como cumplimiento o como metas para tratar de que la humanidad pues viviera en mejor calidad de vida, tratar de que se mejoraran indicadores de salud, de bienestar, que hemos estado hablando aquí en bastante momento. También el trabajo que sea decente, que hubiera un crecimiento económico, en la parte de los ecosistemas es interesante y antes que yo entre, si me permiten un pequeño paréntesis, es el asunto de que la pandemia le vino súper bien al medio ambiente. Hubo bastantes reportajes en varias cadenas televisivas y en periódicos de cómo mejoró el medio ambiente porque el principal depredador y quien lo contamina pues estaba encerrado. El primer mes de encierro de la pandemia en muchos países se observaron delfines, lobos de marinos, aumento de la llegada de los peces. Yo recuerdo, como les decía ahorita, me doctoré en la Universidad Autónoma de Madrid y me mandaron un video de la Autónoma caminando cerca de donde está el edificio de psicología de jabalíes. En mis años allá jamás vi un jabalí y fue bien interesante observarlos caminar por los predios de la universidad cerca al edificio de psicología. Entonces, de pronto, como ese paréntesis, un momentico. Me quiero quedar con el objetivo 8, con el del trabajo decente, y que había definido la Oficina Internacional del Trabajo como esa ocupación que sea productiva y lo posible justamente remunerada, y aquí empezamos con los problemas, y que además la persona tiene libertad, autonomía, igualdad, equidad y seguridad y se le respeta su dignidad humana.
Parte del asunto con el trabajo es que en países como Latinoamérica, los estadísticos que van desde el mismo DANE colombiano, pasando por el SLAC, muestran que hay una creciente precarización del trabajo, que las personas no tienen unas condiciones laborales ni siquiera con los mínimos legales que la mayoría de los países proponen. La informalidad, el trabajo informal, por lo menos en la región Caribe, está caracterizado por ser más del 70% de del área laboral que se muestra en nosotros. Y eso está y dista mucho del objetivo o de las condiciones que se nos expone desde la OIT de lo que es el trabajo decente. Primero, porque no es justamente remunerada, hay mucha gente que gana menos del mínimo. Eh, en condiciones de libertad, pues ahí hay un asunto de que me toca hacer esto. Hay indicadores también de la OIT que muestran que hay un porcentaje alto de personas que trabajan en situaciones o condiciones que no son lo que más les gustan. Y bueno, hay unas condiciones también en cuanto a la seguridad y el respeto que son bastante complicadas. ¿Por qué es necesario el trabajo decente? Porque es importante dignificar a la persona, que no como dice una conocida canción en nuestro contexto, El Negrito del Batey, porque el trabajo de pronto no lo hizo Dios como castigo, sino que el trabajo pudiera ser una condición que te dignifique, una condición que te permita una existencia y existencia como un actor social y actor social visto desde las teorías. Las teorías más participativas, y es un actor en cuanto a que actúas, en cuanto a que eres partícipe, en cuanto a que construyes. Como dirían también Berber Luma y Maritza Montero, estamos acotando a que la persona realmente en el contexto del trabajo pueda desarrollarse, pueda crecer y no pues lo que le pasa a muchas personas, estar en medio de situaciones de aburrimiento, de situaciones de estrés y de condición. Sin embargo, todo esto, y es lo segundo que ponía, era la incertidumbre. La Real Academia de la Lengua a veces es muy clara, a veces no tanto. Entonces, lo primero que te dice es que es falta de certidumbre, falta de certeza. Y luego cuando tú vas a certidumbre, certidumbre te dice que es sinónimo certeza, y cuando vas a certeza, te habla de ese conocimiento seguro y claro de algo. Y ahorita Carlos María tocaba el punto de la incertidumbre psicológica y cómo a nosotros, a los seres humanos, no nos gusta la incertidumbre. La incertidumbre nos genera estrés, nos genera cuestiones de ambigüedad. Además de eso, es un choque de condiciones, y en medio de eso nos dice además que vamos a tener o va a haber una tendencia mayor a errar en nuestras decisiones. Y eso es parte del problema que se centra en esta incertidumbre, que las decisiones que estoy tomando o las decisiones que pudiera llegar a tomar se transforman siempre en una pequeña, y me perdonan la metáfora, en una ruleta rusa, y tú sigues disparando rogando que la bala no venga en el siguiente. La incertidumbre crece, ya era fuerte a nivel laboral, los índices de desempleo venían creciendo, y la pandemia fue un golpe funesto, o sea, a una situación que ya era compleja, a una situación que ya venía con unas economías bastante golpeadas. La pandemia, y hay gente, los economistas más, digamos, conservadores, están hablando que esto va a ser peor que cualquiera de las dos guerras anteriores. Y no me voy a adelantar un poco a las reflexiones que quiero llegar al final, pero que están ligadas también a un asunto de que no es solo este año. Como ahorita mencionaban tanto Mirko como Carlos María, el asunto es que la vacuna en el mejor de los casos viene el otro año, pero esto no va a ser una varita mágica, esto no va a ser un asunto que para los trabajadores, para las personas, para poder mejorar las situaciones de salud mental, de salud física, hoy empiezan a vacunar y mañana todo se va a arreglar. Esto va a requerir un ejercicio mayor. También está el mismo principio de incertidumbre de Heisenberg, y es que en la medida que hay condiciones que se están interaccionando, no solamente el mismo COVID, sino otras enfermedades, la misma problemática económica que ya veníamos arrastrando, condiciones sociales también de exclusión, de marginalidad, cuestiones a nivel laboral donde las personas se sienten explotadas. Esto ha aumentado aún más la incertidumbre. O sea, la incertidumbre no es nueva, la incertidumbre no nació porque viene el COVID, sino que el COVID ha sido una variable que ha aumentado, ha mediado la relación y aumenta muchísimo la condición de la incertidumbre que ya estábamos jalando. De repente, para recordar un poquitín el asunto,
de estas reflexiones, recordar lo que dice la pandemia, y el asunto con el COVID es ante todo lo de su propagación, la facilidad como el COVID se está propagando, además del desconocimiento que tenemos. Los índices en su momento, recuerdo un poco los mitos urbanos que teníamos por este lado del mundo, que eso del COVID solo daba en lugares fríos, que se propagó en lugares donde tienen invierno, donde hay estaciones, pero que cuando viniera al Caribe, pues el virus lo iba a matar al calor, nada más desacertado que eso, además de las actitudes tanto de algunos gobiernos, de algunos grupos sociales, de negar las implicaciones, de negar las condiciones de pandemia que estaba presentando desde el primer momento el COVID. El caso de algunas empresas, tanto nacionales como internacionales, que no tuvieron lineamientos básicos, que no tuvieron los primeros cuidados, que no tuvieron las primeras condiciones como para detectar el problema que una pandemia pudiera o está generando a nivel mundial. Y es importante esta reflexión porque con el COVID la reflexión fue que se actuó demasiado lento. Al principio se trabajó más como una situación que solamente era asiático, que era un asunto netamente del lejano oriente, y que pues no iba a trascender, o que tendría las implicaciones de la pandemia que tuvo el H1N1, y que no iba a ser tan infecciosa. Sin embargo, pues las cosas no fueron por ahí. De pronto lo que es un coronavirus, y pues no es nuevo, o sea, esto no es que esto surgió de la noche a la mañana, pues, sino que es una familia de virus y que pues están ligados a infecciones respiratorias. Eso es parte del problema que se genera en esta situación, porque las personas se ahogan. La muerte por asfixia es una de las muertes más crueles, más duras, más feas, más fuertes que puede tener una persona o un animal en general. Nosotros necesitamos el aire, necesitamos oxígeno para subsistir, y el sentir que poco a poco vas perdiendo esa capacidad, vas perdiendo esta opción. En los testimonios en los que uno alcanza a leer, hablan de situaciones muy duras, muy difíciles de las personas sentirse. Recuerdo en algún periódico local que decían que la persona sentía como a cada bocanada de aire, a cada exhalación, perdón, se le escapaba la vida. Entonces, es complejo este tipo de miradas, y me centro lo que hasta ayer el centro del John Hopkins nos estaba mostrando en cuanto a la pandemia. Me quiero detener un poquitín en esto, porque de verdad el asunto va fuerte. Miren los datos, me permito mostrarlos un poquitín aquí. Estados Unidos pues lidera abiertamente la pandemia. Sin embargo, Colombia, por densidad poblacional, tiene una situación bastante compleja, una situación bastante alta de personas infectadas o que han tenido la condición del COVID. Mm, el estadístico muestra que la cosa no está muy bien. España no está lejos, España no está lejos de nosotros, Francia está como en la mitad, y si ustedes alcanzan a ver los países latinoamericanos, estamos bastante, contra la densidad poblacional, bastante altos en cuanto a lo que hace referencia a la situación o a la condición de la pandemia. Hablamos de más de 40 millones de casos en estos momentos, más de 1.100 personas muertas, de 1.000.000, perdón, 1.100.000 personas muertas en el mundo, con situaciones bastante complicadas. El miedo ha sido uno de los sentimientos que más se ha apoderado de las personas, que ha hecho también bastante complicado el asunto también del acceso de las condiciones. Nosotros veníamos arrastrando, me refiero a Colombia, una situación de desempleo bastante alta. El DANE, Departamento Nacional de Estadística, nos está diciendo que aumentamos 6 puntos la tasa de desempleo, y reitero, nosotros veníamos con una situación complicada económica. Estamos ahora mismo en el 16,8%, y esto es lo que dice el DANE. Yo suelo pensar que el DANE suele usar cifras muy conservadoras por la manera, y no voy a entrar en esa parte, pero como hace sus estudios, y que eventualmente la tasa de ocupación se ha reducido. En esa misma lógica, si ustedes me permiten, contra el año pasado, el COVID ha sido todavía mucho más fuerte, ha
mostrado le ha dado mucho, ha hecho crecer la tasa de desempleo, ha bajado las tasas de ocupación y de participación de las personas en el área empresarial, y los que se encuentran con condiciones como ahorita decíamos, a muchos se les bajó el salario a la mitad, a otros se les aumentó la carga, y entonces las personas se les disminuyó el salario, pero se aumentó la carga, lo cual aumenta el estrés, el burnout y disminuye la percepción de bienestar. La salud mental en medio de esta situación, tratando pues de respetar los tiempos que hasta ahora hemos respetado, ha generado una sobrecarga laboral altísima. Hay estudios que hablan de porcentajes superiores al 40 y al 50% de sobrecarga laboral percibida, porque aquí, como decían ahorita, el asunto es más la percepción del sujeto. También señalar los aumentos en los conflictos trabajo-familia. En Colombia hay una normativa que diferencia el teletrabajo del trabajo desde casa. Lo que ha pasado en Colombia no es teletrabajo. El teletrabajo tiene una normativa más o menos clara, sino es trabajo desde casa. Y lo que ha pasado con el trabajo desde casa es que como no siguieron los lineamientos, como esto fue corriendo, le dijeron de un día para otro, la mayoría de las decisiones, en particular en Colombia, se tomaron un día jueves, un día viernes para implementarlas un fin de semana. Y entonces la gente corriendo un jueves o un viernes le dijeron, ve, hasta hoy trabaja, ya el lunes no se presente, o trabaja desde casa, o mire, nos vamos a vacaciones forzadas, y la familia se vio abocada a tener a esta persona con unas conexiones de internet bastante complejas. Además, los equipos de trabajo aumentaron la complejidad de la confianza, de la relación, y como decía ahorita señalaba el profesor Antino, el asunto también de lo diversos que somos nos hace aumentar el conflicto. Y a eso aumentó obviamente los niveles de estrés, la percepción del bienestar, como decía ahorita, se empezó a deteriorar. El modelo de bienestar que nosotros trabajamos, el de Coriquis, por ejemplo, nos muestra que tanto la parte de la satisfacción con la vida como parte de lo que las personas perciben como afecto positivo y la misma autonomía se vio afectada, y la implicación hacia los otros. La incertidumbre ya no es solo un asunto que está allí como parte de la vida, sino que se convirtió en un eje de la relación. En varios estudios las personas lo que señalan es su preocupación o su inquietud al que vendrá, al que dirán. Y esto ha señalado que a nivel laboral las personas sientan que tienen ahora que conservar más su trabajo. Eso aumenta las implicaciones de precariedad laboral porque la persona siente que ahora está en mayor crisis. Y si antes había una situación compleja a nivel laboral, ahora aumenta, y por eso cierro con esta pregunta para abrirla en la siguiente diapositiva: ¿para dónde va la dignidad y el trabajo digno? Habíamos dicho al principio que el trabajo o la idea era mejorar el trabajo, darles unas condiciones, pero cuando aumentan las demandas, disminuyen los salarios, las personas sienten menor percepción de seguridad, la percepción de incertidumbre es alta, el estrés aumenta, la sensación de burnout, y ojo, habría que ver, sería una investigación interesante, si hasta los niveles de Karoshi, para los que no saben, Karoshi hace referencia a la muerte por sobrecarga laboral, si los niveles de Karoshi también han aumentado, y esto cómo puede afectarnos a nosotros. Ya para ir cerrando, pues yo quisiera más que cerrar dando conclusiones o cosas, un par de preguntas como para también dinamizar, y es para dónde va la dignidad y el trabajo digno, que fue con lo que yo cerraba la parte anterior, porque un eje central de estas situaciones es que probablemente las personas sean desdignificadas. Además, empezar a pensar en cómo desde la investigación, desde la academia, desde los procesos que podemos hacer quienes nos dedicamos a esto de investigar, de tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, se pueden trabajar, y es un poco lo que estamos aportando desde la investigación que estamos coordinando, porque nos inquieta que muchos de los lugares donde se dispararon los contagios de COVID se dan porque las personas o los índices de marginalidad laboral son tan altos que la persona no tiene la opción de trabajar por vía online. O sea, no hay la opción porque su trabajo es con contacto de personas. Y si en estos momentos, citando un poco, o más bien parafraseando un poco al maestro Adorno, si se puede hablar un poco de bienestar, si podemos cuestionarnos sobre el bienestar, dónde va a quedar en medio de la situación y de las cosas que están pasando, y parte de este ejercicio. Les doy gracias por su atención. Creo que alcancé a terminar unos
momentos antes. Entonces, estamos abiertos a las preguntas y a los comentarios que nos puedan brindar. Muchísimas gracias por su atención y participación. Bueno, yo creo que aquí tenemos unas preguntas, profe. Usted también, si considera, puede ayudarnos a compartirlas. Hay comentarios también muy interesantes. La verdad es que ha tenido bastante acogida gracias a los conferencistas. Una de esas preguntas es, por ejemplo, pregunta Isabela Buritica con respecto al impacto de las medidas tomadas y la salud mental de las personas. ¿Se verían diferentes consecuencias dependiendo de la toma de medidas o no por parte de los distintos gobiernos? Esto creo que lo hicieron en el momento que estaba participando el profesor Carlos Alcover. Profe, Carlos, el micrófono en silencio. Sí, bueno, yo creo que sí, que evidentemente las medidas que se adopten van a tener un impacto directo, puesto que si se reduce la movilidad, se reducen los contactos sociales, se reduce la presencialidad, etcétera, pues evidentemente eso va a tener efecto directamente sobre las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de las personas. Por lo tanto, y ahí es donde está el debate precisamente, qué medidas tomar, qué medidas son más eficaces, porque hay que tener en cuenta que efectivamente los efectos y la salud es lo prioritario, pero no olvidemos que la salud no es solamente la gravedad del momento, de la situación de contraer una enfermedad por un virus determinado, es que los efectos a largo plazo sobre la salud de medidas de confinamiento excesivamente largas, de medidas de restricción de la movilidad o de distanciamiento social que se prolongan durante mucho tiempo, los efectos para la salud también no son tan directos como los del virus, pero los psicólogos, psicólogas sabemos lo importante que esto es a largo plazo. Volvemos a repetir los efectos tanto de la intervención del profesor Antino como del profesor Polo como la mía. Lo que sabemos es que a largo plazo esas consecuencias pueden ser mucho peores para la salud y para la vida de las personas que los efectos o el riesgo directo del virus. Entonces, claro que la prioridad debe ser la COVID-19 y eso ahora mismo no hay quien lo discuta, pero cuidado porque unas medidas desproporcionadas o unas medidas injustificadas o unas medidas no meditadas realmente en cuanto a su eficacia, y ahí es donde también los políticos y los gobernantes deberían hacer caso a los científicos, si bien los científicos tampoco podemos asegurar que tienen la clave de todo, puesto que vemos también que hay opiniones a veces muy encontradas entre los propios expertos y los propios científicos, pero yo llamaría a una responsabilidad y una conciencia mayor por parte de los gobernantes de no ver solo el efecto a corto plazo, que es evidente que es ahora mismo el virus, sino el efecto también a largo plazo de medidas que pueden ser muy lesivas para la salud de las personas si se prolongan en el tiempo. Muchas gracias, profesor. También están preguntando si pueden ampliar un poco el término de sindemia. La sindemia es algo que está hablando o mencionó hace poco el director el presidente de la OMS. Pues yo les soy honesto, lo poco que les he estado leyendo en ese apartado, porque fue hace un par de días, no me recuerdo si fue ayer o antes de ayer que le leí el comentario, y lo que están proponiendo es que, a diferencia de la pandemia, que fue la propagación, que era lo que yo exponía ahorita, ellos con el concepto de sindemia lo que quieren decir es que el asunto es más sistémico y es más grande, que esto ya rompió para ellos los alcances de una pandemia o lo que había sido la pandemia desde las lecturas de la OMS. Entonces, ojo, pido, porque apenas lo estoy leyendo, solo lo que recuerdo, lo que he estado revisando, porque el concepto es, reitero, relativamente nuevo, hace un par de días es que lo está tomando o lo revisó el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, solo lo que tengo en la cabeza, pero sí pienso que habrá que revisarlo. Yo lo estuve contemplando como para tenerlo en la presentación, pero
como no hay evidencia o no tiene o no presentó argumentos claros con esta diferenciación, me parece que todavía eh, es muy, ¿cómo es que se llama? Es muy pronto para saber si se puede aplicar a esta situación ese adjetivo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que yo pude entender cuando se lo leí al señor presidente de la Organización Mundial de la Salud. Sí, bueno, el concepto en realidad no es nuevo, aunque lo hayan mencionado ahora, es de los años 90, pero lo que significa fundamentalmente es cómo interactúan el factor biológico, en este caso del virus, con los factores sociales, es decir, fundamentalmente con la desigualdad. Entonces, sí que es la combinación de cómo lo estamos viendo, el virus no afecta igual a la población más favorecida económicamente que a la menos favorecida, etcétera. Entonces, un efecto sindémico es precisamente, por ejemplo, el hecho de que muchas personas no se hacen la prueba del COVID precisamente para no evitar saber si están contagiados, porque con ello podrían perder el empleo. Como no se hacen la prueba, eso evidentemente aumenta también el riesgo de que se contagien a él y a ellos o a ellas y a otros, y por lo tanto al final los efectos son mucho más negativos. Por lo tanto, el concepto de sindemia tiene que ver con la interacción de varios factores, pero fundamentalmente como un factor biológico, como en este caso el virus, interactúa con factores sociales que tienen que ver con situación socioeconómica, cultural, oportunidades de empleo, oportunidades de trabajar o no trabajar de forma autónoma, y eso es lo que realmente ese concepto se está poniendo un poco de manifiesto como algo que va a afectar todavía más, que es un poco lo que hemos estado hablando todos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta por acá de Ash Ascendra. Con respecto a la reactivación y cuarentena, ¿las empresas con protocolos de bioseguridad estarán viendo pérdidas por la falta de clientes? No sé si alguno quiera contestar por acá. Pues bueno, el asunto es que las pérdidas ya son evidentes. O sea, sería desconocer todo el apartado estadístico de la economía se ha ralentizado, ha detenido en algunos casos. La mayoría de los países no van a crecer, van a tener contracciones económicas que van desde, reitero, el Banco Mundial habla de percepciones de van desde el menos 5% a países que van a decrecer más allá del 15%, eso es gravísimo. Va a haber pérdida de clientela, va a seguir la pérdida de empleos. Como decíamos ahorita, el asunto no es tanto lo que está pasando ahora, sino lo que viene para el año 2021 y para varios años subsiguientes, que va a requerir pues hacer un ejercicio de manejo tanto a nivel individual como a nivel también social y de la política pública. No va a ser sencillo porque el asunto es que para que esto mejore debe haber una mayor fluidez de dinero, pero el dinero de dónde va a salir. Entonces nos encontramos en una de esas situaciones de por dónde empezamos. Entonces no hay dinero porque la gente no está trabajando, y como no está trabajando, pues no hay movimiento de la economía y no están comprando, y como no están comprando, no hay dinero, entonces no podemos mover. Y es un círculo vicioso bien complicado, donde la única manera de romperlo en estos momentos es con apoyo de los estados, con que se empiecen a movilizar algún tipo de aportes o de soportes reales, no solamente anunciados por televisión o que se digan que se van a hacer y que no están llegando pues a las personas que están más afectadas. No sé si Mirko o Carlos María quieren desarrollar un poco más la idea. Bueno, yo creo que dentro de todas las variables y todas las situaciones en las que estamos, yo creo que esto también debería llevarnos a todos como sociedad a plantearnos el concepto de crecimiento, ¿no? Yo creo que también la situación debería ser lo suficientemente grave como para plantearnos el modelo socioeconómico en el que estamos inmersos, donde un crecimiento desaforado, donde una economía completamente artificial, una economía donde el dinero en muchos casos no existe, sino que se especula con futuros y se hipoteca lo que todavía no es real, lleva a esta locura de crecimiento y de productividad completamente fuera de la realidad,
que nos lleva precisamente a una situación donde la fragilidad del sistema se ha puesto de manifiesto. Yo creo que todos éramos conscientes de que el sistema era frágil, pero no tanto, no en la medida en la que esto se está llevando. Entonces, dentro de esos procesos de recuperación de la economía, etcétera, etcétera, deberíamos entrar en una reflexión mayor, no de volver al modelo anterior o al modelo actual todavía, sino de replantearnos el propio modelo de lo que significa la productividad, el crecimiento de los países, el crecimiento de las economías, la riqueza, etcétera, etcétera. Lógicamente estoy hablando de algo que sé que suena idealista o que suena, bueno, pues un poco utópico, pero si algo se puede aprender de las crisis es eso, cambiar algo. Los que vivimos la gran recesión del 2008 sabemos que los efectos no solamente fueron a corto plazo, sino que se han mantenido durante mucho tiempo y hay cosas que no hemos recuperado desde entonces. Ahora llega esta nueva crisis que puede tener un impacto todavía mayor y una recesión todavía mayor. Si ese efecto se prolonga durante el tiempo, en realidad ya lo que podemos decir es que vivimos en una crisis permanente y, por lo tanto, si la crisis es permanente, lo que nos tenemos que plantear es si este sistema es viable o no es viable. A lo mejor me he ido un poco del tema, pero creo que también hay que decir ciertas cosas que pueden ser necesarias simplemente. Muchas gracias. Yo suscribo y añado un matiz o remarco un matiz. Vamos a intentar que esto se convierta en una oportunidad, ¿no? Como bien habéis dicho, tanto Carlos, María como Jean David, dentro de esta etapa, pues vamos a intentar aprender, vamos a reflexionar y con entusiasmo vamos a intentar construir algo diferente, aprendiendo de los errores. Vamos a ver si somos capaces. Simplemente eso. Tenemos más preguntas. Por acá hay una para el profesor Mirko. Dice, de parte de Patricia Herrera, dice, noto que a nosotros nos queda más fácil entender la diversidad que ejercer la inclusividad. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de cómo mejorar en el área de inclusividad? Bueno, yo creo que, bueno, punto uno, gracias por la pregunta, la considero interesante. Creo que no es fácil trabajar, vivir en un contexto diverso y saber valorar lo que es la diversidad realmente, ¿no? Yo creo que hay muchos actores aquí en juego. Por una parte, seguramente a nivel político institucional se deben de crear condiciones estructurales que permitan una inclusión real, ¿no? O sea, ya desde un punto de vista, pues eso, político y sociológico, porque no es realista hablar de procesos de inclusión si no existen condiciones estructurales que permitan realmente una inclusión. Y en esto me parece importante que haya iniciativas políticas y que se tenga reconocido, como he citado, en términos de pues, Constitución, en vuestro caso, ¿no? Que haya que trabajar en esta línea. En términos ya individuales, yo creo que la clave o unas claves pueden ser tener un enfoque empático a la hora de interactuar con personas diversas, partir del presupuesto que tenemos puntos de vista distintos y cierta faceta que vienen de costumbres adquiridas, no dar por sentado que el punto de vista o que cierto clave de entender la realidad que llevamos nosotros no es la única, ¿no? Y no necesariamente es la mejor. Probablemente tener unas nociones de cómo funcionamos cuando estamos en grupo, de cómo llevar los conflictos que son naturales del día a día, de nuestra interacción con los demás, cómo llevar estos conflictos para que no se degenere, por ejemplo, a nivel relacional y no se entre en cuestiones identitarias que pueden cristalizar un conflicto, una fractura, sino pues intentar mantener el conflicto en un nivel que sea manejable, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Desde luego, desde la psicología social hay una gran tradición de los experimentos, por ejemplo, de los contactos intergrupales, el hecho de que cuando una persona interactúa y entra en contacto con otro grupo
racial o en cualquier caso de otra categoría, para usar la palabra técnica, pues luego ya se crean puentes, con lo cual yo creo que estos pueden ser los caminos, aunque habría que hablar mucho del tema. No sé si he podido contestar por lo menos con unas nociones. Excelente. Aquí tenemos más preguntas. De Ana María Parra, es una pregunta abierta, dice, ¿cómo podríamos abarcar los conflictos internos a nivel laboral que se generan como consecuencia de los altos niveles de estrés que se están manejando actualmente? Bueno, yo me enlazo con lo que acabo de manejar dentro de lo que es la clásica teoría de la espiral del conflicto, ¿no? Intentar que el que sea el conflicto se quede a nivel, por ejemplo, si surge de la tarea, pues que se quede a nivel de tarea, que no se mezclen elementos personales, que no se mezclen descalificaciones personales, que no se entren en juicio y valoración de la persona, sino que se mantenga el juicio y la valoración de lo que es el elemento que ha generado el conflicto, sea un tema de tarea, sea un tema de proceso, lo que sea, ¿no? Entonces, más en una situación de alta activación y de estrés es muy, muy importante en las relaciones interpersonales, yo creo, cuidar mucho esta faceta. No sé si va por ahí la pregunta, pero creo que por lo menos una clave de lectura puede ser esa. Sí, yo también en relación con esto que comentaba Mirko, creo que hay un factor importante y es que en situaciones donde hay incertidumbre, donde hay desconfianza, se activan mucho más rápidamente los estereotipos y por lo tanto cuando hay activación de estereotipos las relaciones interpersonales y las relaciones intergrupales se hacen mucho más conflictivas. Por lo tanto, uno de los factores que también habría que tratar dentro de las organizaciones es intentar reducir la incertidumbre hasta donde es posible, lógicamente, aumentar la confianza y ahí el papel del liderazgo es muy importante, generar confianza en las relaciones, generar claridad en la información, eso también es muy importante, aumentar la percepción de justicia dentro de las organizaciones, precisamente para que los conflictos no se desencadenen por percepciones de injusticia, ya sea procedimental o interaccional, de trato, etcétera. Entonces sí que las organizaciones tienen herramientas para reducir la probabilidad de que surja el conflicto. Además de lo que dice Mirko, yo creo que es importante también generar un clima interno que reduzca el estrés ambiental y que reduzca esas percepciones, porque todos sabemos, las teorías y los estudios nos lo dicen, que cuando percibimos amenaza, lo que se activa rápidamente es una conducta agresiva, una conducta defensiva. Y la simplificación de la realidad, la categorización en límites muy estrechos de los otros, de los demás y de las relaciones entre ellos puede generar el aumento de conflictos y conflictos además muy, muy difíciles de resolver. Yo creo que las organizaciones tienen esa responsabilidad, pueden generarlo a través del liderazgo y a través de la creación de climas, pero hay que tener la voluntad y la capacidad y el interés y la motivación por hacerlo. Excelente. Bueno, tenemos más preguntas por acá de Bruno Vides. Si bien algunos sectores laborales tardarán años en recuperarse, otros nuevos surgirán con fuerza. ¿Qué problemas podría enfrentar la psicología laboral en la modalidad de teletrabajo? Bueno, eso es para un congreso completo, realmente, tratar de responder a eso, ¿no? Yo no sé si sería capaz de resumir, pero yo creo que es evidente que ahora mismo estamos ante un reto. Sabíamos algo ya, por supuesto, hay mucha investigación y aquí también Mirko también sabe mucho sobre equipos virtuales y sobre lo que es el trabajo virtual, pero sin duda lo que hasta ahora se conocía de lo que es el trabajo virtual no tiene mucho que ver o no del todo con lo que estamos experimentando. Yo creo que tenemos que desarrollar muchísimas estrategias, tenemos que ser muy creativos, pero yo creo que sí que se pueden, de las lecciones aprendidas que tenemos en otros contextos, yo creo que sí se pueden diseñar intervenciones organizacionales
para mejorar el teletrabajo. A mí una de las cosas que más me preocupa de todo esto es que se ha trasladado y que se pueda seguir trasladando la responsabilidad a las personas, la responsabilidad a los individuos. A mí eso me preocupa muchísimo. O sea, yo creo que el hecho de que cada uno o cada una en su casa sea quien tenga que gestionar su trabajo y tenga que gestionar cómo lo hace, yo creo que eso es un verdadero riesgo y un verdadero peligro. Lo que deberíamos intentar los profesionales que nos dedicamos a esto, ya sea en la academia o en el ámbito puramente profesional, deberíamos trasladar a las organizaciones la responsabilidad que tienen en gestionar el teletrabajo desde ellas mismas, no trasladar la responsabilidad a los individuos. Yo creo que eso es uno de los peligros ahora mismo que afrontamos con más agudeza y que deberíamos tratar de transmitir, de trasladar a los responsables organizacionales, porque son ellos los que tienen que dar esa respuesta y son las organizaciones las que tienen que asumir ese cambio y no trasladarlo solo a la capacidad de los individuos. Yo creo que si eso no se hace, vamos a ser todos, empezando desde el más cualificado hasta el menos cualificado, vamos a ser muchísimo más vulnerables a todos los problemas derivados de esta situación. Muchas gracias. Yo quisiera ahondar también siguiendo la línea de Carlos, que a mí lo que me inquieta es que le estamos llamando teletrabajo a el trabajo asistido al trabajo que está haciendo desde casa, y son dos cosas que hay que tener en cuenta, porque como bien señalaba ahorita Carlos María, el rollo es que la mayoría está haciendo es trabajo desde casa. Para que sea teletrabajo, y más que hay una normativa en Colombia que ya te lo dice, debió haber mediciones en tu casa, la empresa debió mandar a un funcionario o a alguien del área de salud y seguridad laboral para que hiciera las mediciones, que implementaran el espacio. Y eso con la infinita mayoría de las personas no ocurrió. Entonces aquí viene un primer problema, y es que nosotros no estamos haciendo realmente teletrabajo, sino trabajo desde casa. Y a partir de allí se generan otro montón de situaciones que complejizan, y que creo que tanto las personas que están en el campo de lo aplicado, como los que estamos en el área de investigación y de investigación aplicada al área de psicología organizacional y del trabajo, podemos aportar mucho, en particular en esas diferencias, tratar de cómo se ajusta la condición tanto de la persona, pero también de la organización. Me uno a ese llamado de Carlos María, porque cuando individualizamos el asunto, pues resulta que el problema es el trabajador, que el estrés solo lo tiene el trabajador, que el problema solo es del trabajador. Oiga, pero si usted es el único que se queja y tengo otros 1000 que no lo hacen, de pronto los otros 1000 no tienen el valor para decirlo. Debe haber una condición que permita integrar estos conceptos, estos conocimientos que están saliendo de artículos, y espacios como este, como los de la cátedra, lo que buscan es llegar a un público más general, a un público más amplio, que pueda utilizar esto para el bienestar de las personas. Sí, si me permitís aportar sobre el tema, estoy de acuerdo con las dos intervenciones anteriores. Simplemente matizar un aspecto. Si os fijáis, nuevamente, una situación de este tipo en transformación, aunque sea temporal, pero una transformación en digitalización de los procesos laborales, nuevamente dejan fuera a las personas más vulnerables. Entonces, genera oportunidades probablemente, y hay que saberlas aprovechar, pero no tenemos que olvidar de las personas más desfavorecidas, porque ¿quiénes están teniendo los mayores problemas ahora en términos de acceso a esta posibilidad del trabajo? Las personas con menos recursos, nuevamente. Simplemente un ejemplo. Yo en la docencia virtual que hemos tenido, recuerdo alumnos, sin entrar en muchos detalles, que pues tenían que el hermano pequeño que pasaba delante de la cámara cuando les funcionaba internet, el gato, el no sé qué, no sé cuánto, todo mezclado en la misma habitación, tenían que estudiar allí. Y pues esto mismo aplica al mundo del trabajo. ¿Quiénes son las personas con menos acceso en términos de brecha digital? Porque la brecha digital no ha desaparecido, simplemente se ha transferido a lo que son las habilidades digitales. Si llegamos a garantizar un acceso casi universal, si es que fuese el caso, tenemos el problema de las capacidades. ¿Quién está más afectado? Nuevamente los más vulnerables. Entonces, simplemente hacer un llamamiento a esta reflexión. Aparte de las oportunidades, también lo que han señalado antes Jean David y Carlos, y que no sea otro mecanismo más de perpetuar la inequalidad, las inequalidades que tenemos.
Bueno, perfecto. Tenemos unos minuticos más para 3 últimas preguntas que están pendientes. Una de Caroline Osorio, que dice, ¿mediante qué mecanismos se puede motivar a los trabajadores en la situación actual que básicamente plantea una crisis en múltiples aspectos de la vida de los colaboradores? Es una pregunta abierta. Bueno, también es difícil responder en pocos minutos de cómo se puede mejorar la motivación, pero yo creo que lo que hay que hacer es escuchar a las personas, es decir, las organizaciones deben preguntar cuáles son las necesidades en este momento de las personas y tratar de crear unas condiciones que precisamente satisfagan en la medida de lo posible las necesidades reales de cada trabajador y de cada trabajadora. Yo creo que solo nos puede motivar aquello que realmente consideramos como más importante y más urgente. La motivación, como todos sabemos, es tener lo que no tenemos, ¿no? Y en este momento, si las organizaciones no preguntan qué necesitamos las personas en nuestro trabajo y, por lo tanto, qué es lo que nos puede motivar a conseguirlo, yo creo que no caben fórmulas mágicas. Yo no creo que haya fórmulas estándar que se puedan aplicar en todas las empresas, en todas las organizaciones, en todos los países, en todas las culturas. Eso no existe. Los universales, en este caso, no funcionan así. Yo creo que lo que hay que hacer, las organizaciones tienen que preguntar, hay que hablar, hay que dejar escuchar, hay que dar voz a las personas para que cada uno, cada una manifieste cuáles son sus necesidades, quiero decir, en el ámbito laboral, y que las organizaciones, en la medida de lo posible, velen por cubrir esas necesidades, y eso es lo único que nos puede motivar. Yo creo que no hay una fórmula precisa y solamente hay que adecuarlo y que sean contingentes a lo que realmente las personas necesitan en este momento. Muy bien, vamos con una siguiente pregunta de Betsy Borges. ¿Cómo se podría gestionar el estrés y la incertidumbre en una crisis que hasta el momento no tiene fecha de caducidad, sobre todo para evitar el aumento de renuncias masivas? Yo pienso que eso sería un tema interesante de investigación, porque en efecto parte de lo que aumenta la incertidumbre es que hasta ahora nosotros no sabemos hasta cuándo. Además, bajo ese asunto, no sé si renuncias masivas o despidos masivos, porque también en eso abro el paréntesis. No es lo mismo que te digan, vea, renuncie, y aquí tiene su carta de renuncia, y fue un placer haberlo tenido por estos lados, a lo que está pasando de verdad, que es el despido, y le dicen, vea, mejor es que usted se vaya por su propia voluntad, nosotros lo liquidamos de la mejor manera posible, y así, o te vas de vacaciones indefinidas. Yo pienso que, como decía ahorita, esto va para una investigación bien interesante, y creo que los modelos que tiene la psicología sobre el estrés pueden aportar mucho. Uno, en cuanto a la identificación de las condiciones. Dos, tratar de reducir un poco la condición el efecto que tiene la situación de incertidumbre sobre las personas, tratando de dar información acertada. El problema, y de repente un poco lo que hablábamos ahorita tras bambalinas, mencionaba Carlos María, es que a veces uno no sabe a quién creerle. Hay tanta información y desinformación que creo que eso ha aumentado todavía la condición de incertidumbre que tienen las personas y complica en el área empresarial, porque a nosotros se nos dijo que en 60 días volvíamos, que tranquilos, que el otro semestre, que en un par de meses, y ahora pues seguimos en esto hasta quién sabe cuándo. Tendrá que diseñarse modelos que se adapten a esta realidad, pero pienso que los modelos de afrontamiento y de manejo de estrategias de afrontamiento del estrés pueden ayudar muchísimo a estas condiciones en la organización. Sí, yo, si me permitís añadir, yo no sé si la persona que ha hecho la pregunta ha podido seguir con detalle la intervención de Carlos María. Creo que yo personalmente he tomado apuntes, porque siempre es un placer poder aprender de alguien que sabe tanto. Y creo que allí hay muchos, incluso las cosas que se han tenido que decir deprisa, hay muchas referencias muy interesantes de dónde estamos y posibles mecanismos, ¿no? Dentro de las teorías que ha mencionado Carlos María, incluso las estrategias concretas que ha ido
que ha ido mencionando. Probablemente pues allí, sobre todo si nos quedamos con la grabación, creo que tenemos mucho que sacarle de su intervención, ¿no? Yo, vamos, matizar una cosa, que hay distintos niveles de actuación y cosas que ya han mencionado tanto Jean David como Carlos. Una cuestión es para trabajar sobre la incertidumbre es la claridad de la información, y eso por una parte pues le compete a la esfera política, a los gobiernos, pero por otra parte las organizaciones también deben dar informaciones claras y ser muy claros. Y esto incluso quizás pueda permitir al trabajador reapropiarse de su propio trabajo y tener hasta efectos beneficiosos sobre la motivación, que era la pregunta anterior. Bueno, yo también, si me permitís añadir solo una cosa más, aparte de lo que ya hemos dicho entre todos, yo también recomendaría en estos tiempos que en realidad, como decía Borges, estos son malos tiempos, esta es una mala época, como son todas las épocas, pero bueno, yo recomendaría volver a los estoicos, leer la filosofía estoica. Yo creo que el estoicismo, no como fatalismo, sino el estoicismo como filosofía de vida y como estilo de vida personal, creo que es muy anterior a las estrategias de afrontamiento y a los modelos del estrés. No quiero decir con esto que no valgan, por supuesto, pero yo me iría a las raíces. En una situación tan radical como esta hay que ir a soluciones radicales, y radical viene de raíz, y la raíz está en la antigüedad, y en este momento yo creo que volver y leer y aplicar, porque se trata de una filosofía muy vital. El estoicismo yo creo que es una muy buena solución para gestionar la incertidumbre y tolerar la incertidumbre, al menos a nivel personal. Yo la recomiendo y la intento aplicar. Muchas gracias. Una última pregunta es de Moisés Arteaga, que dice: ¿qué propondrían para atender los riesgos psicosociales en el teletrabajo y trabajo en casa? Bueno, aquí también una pregunta muy amplia. Para dar unos puntos de reflexión y enlazando a lo que los contenidos de la presentación de Carlos María, que luego termina enlazando con la de Jean David, yo creo que un punto clave, parece que hay cierta sensibilidad hasta a nivel legislativo sobre eso, es garantizar un momento en el que se pueda decir stop, hasta aquí. Es decir, que exista una forma y que sea un mecanismo no de autorregulación de trabajador, sino un mecanismo, ya bien que venga de la empresa o de la política, que permita regular la jornada laboral, por ejemplo. Porque el teletrabajo, pues todo lo que lo hemos vivido o sufrido, ha generado una fusión completa de horarios. Ya no había mañana, no había tarde, no había noche, todo parecía valer. Y esto evidentemente pues afecta mucho a lo que son los mecanismos de recuperación que mencionaba Carlos antes. Entonces, primer insight, yo creo que tener cierto cuidado con los horarios y permitir aquellos elementos de recuperación y de destacarse de lo que es la jornada laboral puede ser una reflexión, ¿no? Bueno, hemos terminado la sesión de preguntas. Le cedo la palabra al profesor Jean David. Bueno, agradecer a Mirko, a Carlos, a todo el equipo de la cátedra, al Departamento de Psicología y a la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte también por el apoyo que nos han dado para la actividad. Espero y deseo que haya sido enriquecedor para todos los participantes, como lo ha sido para nosotros, y desearles pues que sigan aportando, que sigan entrando a las conferencias de la jornada. Muchísimas gracias a todos los participantes y en particular reitero a Mirko, a Carlos y a sus instituciones por siempre estar presentes en la Cátedra Europa. Gracias. Bueno, me uno a ese agradecimiento al profesor Jean David, al profesor Mirko, al profesor Carlos. Gracias por su participación. A todos los asistentes conectados en esta sesión de Cátedra Europa,
Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte, así como también no olviden revisar la programación de Cátedra Europa Virtual y sigan conectándose con nosotros. Muchas gracias.